Good heavens. The professor was right after all. Miss Marple y la esposa que durmió junto a un extraño durante años. La fotografía se cayó de entre las páginas del libro de contabilidad a las 4:30 en punto de un martes por la tarde. Eleanor Ashford la observó descender lentamente en ese extraño momento de suspensión, antes de que ocurriera el desastre, antes de que la comprensión se cristalizara en el tipo de verdad que divide una vida en antes y después. La mujer de la fotografía llevaba un vestido de novia. El hombre que estaba a su lado era el marido de Eleanor. Pero Eleanor nunca había tenido ese vestido, nunca había estado en esa iglesia, nunca había sido esa novia. El libro de contabilidad le había parecido bastante inocente cuando lo encontró escondido detrás de la tabla suelta en el estudio de Thomas, la misma tabla que descubrió mientras buscaba sus gafas de lectura extraviadas. 10 años de matrimonio la habían familiarizado con cada rincón de su modesta casa en Hawthorne Lane, o al menos eso había creído hasta ese momento. La fotografía era antigua, los bordes estaban desgastados por el uso, y los blancos y negros se habían desvanecido en tonos grises y crema. La fecha estampada en el reverso era abril de 1943. Thomas le había dicho que nunca se había casado antes. Le había dicho que ella era su primera y única esposa cuando le propuso matrimonio en el verano de 1948, con voz firme y segura, mirándola fijamente a los ojos con lo que ella interpretó como absoluta honestidad. Eleanor dejó la fotografía sobre el escritorio con los dedos entumecidos a pesar del calor otoñal que inundaba el estudio. No le temblaban las manos. Siempre se había enorgullecido de su firmeza, de su pensamiento racional, de su minuciosa consideración de los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. El libro mayor contenía nombres, docenas de ellos, escritos con la precisa caligrafía de contable de Thomas. Junto a cada nombre figuraba una suma de dinero, todos débitos, todos marcados como pagados en su totalidad. Pero estas no eran las ordenadas columnas de su trabajo para Pemberton e hijos. Estas anotaciones no tenían facturas correspondientes, ni referencias de clientes, ni explicaciones comerciales. Al final de la página 17, apareció un nombre con una suma tan grande que Eleanor tuvo que contar los ceros 2 veces. Katerina Volkov. Eleanor pronunció el nombre en voz alta en el estudio vacío, tanteando su peso, sus sílabas extranjeras, su completa ausencia en cualquier conversación que ella y Thomas hubieran compartido jamás. El reloj de pie del pasillo dio las 5. Thomas regresaría de la oficina en 40 minutos, como todos los martes durante la última década. Colgaría su sombrero en el tercer gancho, colocaría su maletín junto al teléfono y saludaría con su saludo habitual, esperando que la cena no fuera cordero otra vez, ya que la señora Hartley había servido cordero en el almuerzo. Besaba la mejilla de Eleanor con esa forma distraída que tenía, ni apasionada ni fría, simplemente por costumbre. Él leía el periódico vespertino mientras ella servía la comida. Hablaban del tiempo, de los vecinos, quizá de la próxima fiesta de la cosecha del pueblo. Y Eleanor se sentaba frente a él preguntándose qué partes del hombre con el que se había casado eran reales y cuáles eran una actuación. Devolvió la fotografía al libro de contabilidad y este a su escondite tras la pizarra. Sus movimientos eran mecánicos, automáticos. Su mente ya se adelantaba a las preguntas que debía formular y a las respuestas que temía escuchar. El estudio lucía exactamente igual que cuando ella entró 20 minutos antes. La luz otoñal seguía entrando oblicuamente por las ventanas con el mismo ángulo ámbar. El aroma del tabaco de pipa de Thomas aún impregnaba las cortinas. Su pluma estilográfica seguía apoyada en diagonal sobre el secante. Nada había cambiado excepto todo. Eleanor se dirigió a la cocina y comenzó a preparar la cena con la misma meticulosidad que dedicaba a todas las tareas domésticas. Había que pelar las patatas. El asado necesitaba ser rociado con su jugo. La mesa debía estar puesta. Sus manos realizaban estas tareas mientras su mente elaboraba y descartaba una docena de enfoques para la conversación que se avecinaba. Podría enfrentarse a él directamente, colocar la fotografía sobre la mesa del comedor entre el salero y la mantequillera, y exigir explicaciones. No podía decir nada, ocultar su descubrimiento, comenzar su propia investigación silenciosa sobre el hombre que dormía a su lado cada noche. Podía llamar por teléfono a la policía aunque qué delito se había cometido más allá de mentiras por omisión. Podría hacer las maletas e irse, volver con su hermana a Yorkshire,
buscar un abogado y solicitar el divorcio por fraude. Pero Eleanor no hizo nada de eso porque sabía algo de sí misma, que tal vez Thomas no había reconocido durante los años que pasaron juntos. Era una mujer que valoraba la comprensión por encima de todo. Necesitaba saber no solo el qué, sino también el por qué. Necesitaba la historia completa antes de decidir qué partes de su vida eran rescatables y cuáles debían ser destruidas por completo. La puerta principal se abrió a las 6:20. Thomas gritó esperando que la cena no fuera cordero otra vez. Eleanor permanecía de pie junto a la estufa, revolviendo la salsa con movimientos circulares constantes, su voz perfectamente tranquila mientras le aseguraba que iban a comer carne, y observaba de reojo cómo aquel extraño con el rostro de su marido colgaba su sombrero en el tercer gancho y le sonreía con una afectuosidad fingida. Ella me devolvió la sonrisa, y el juego de fingir que ninguno sabía que el otro estaba fingiendo comenzó en serio. La cena transcurrió en un ballet de normalidad tan perfectamente coreografiado que Eleanor casi se lo creyó ella misma. Thomas elogió la carne. Eleanor le preguntó cómo le había ido en la oficina. Él mencionó una discrepancia en la cuenta de Thornbury. Ella le contó que la señora Winters, la vecina, había preguntado si podía prestarles el cortasetos. La conversación fluyó como agua sobre piedras lisas, sin tocar nada sustancial, sin revelar nada profundo. Pero Eleanor observó cómo Thomas cortaba la carne en cuadrados perfectos antes de comer, un hábito que nunca se había cuestionado, pero que ahora le intrigaba. ¿Se lo habría enseñado su primera esposa? ¿O este era una costumbre de la vida que había llevado antes de convertirse en el hombre sentado frente a ella? Ese pensamiento la hizo detenerse a medio camino de su boca con el tenedor. Thomas alzó la vista, con preocupación reflejada en rasgos que había memorizado años atrás, pero que de repente no podía leer en absoluto. «Pareces distraído esta noche». Su voz conservaba la misma calidez y dulzura de siempre. Nada en su tono sugería culpa, miedo ni nada más allá de una leve atención conyugal. Eleanor esbozó una sonrisa y atribuyó un dolor de cabeza a que había pasado demasiado tiempo revisando el inventario de la venta benéfica de la iglesia. Thomas lo aceptó sin rechistar, como casi todo lo que ella decía, con un interés cortés y sin darle mayor importancia. Ella había valorado antes esa cualidad, ese respeto por su privacidad, por su independencia. Ahora se preguntaba si la indiferencia se disfrazaba de consideración. Después de cenar, se retiró a su estudio como de costumbre. Eleanor lavaba los platos con una lentitud inusual, atenta a cada sonido que provenía de detrás de la puerta cerrada, el crujido de su silla, el roce de los papeles, el suave golpe de un libro al ser colocado sobre el escritorio, sonidos familiares que ahora adquirían un tono siniestro. A las 8:30 le trajo el té, algo que hacía quizás 2 veces por semana, con la suficiente irregularidad como para parecer un gesto considerado en lugar de una intromisión. Thomas levantó la vista del periódico extendido sobre su escritorio. El libro de contabilidad no estaba a la vista. La tabla suelta estaba al ras con las demás. Todo parecía normal, sin nada de especial, seguro. «Gracias, Eleanor. Eres muy amable». La llamaba por su nombre como quien usa un título, con respeto pero sin intimidad. ¿Siempre lo había hecho así? ¿Acaso ella nunca se había percatado de la distancia que entrañaba esa simple cortesía? Dejó la taza junto a su codo y dejó vagar la mirada por el escritorio, buscando algo fuera de lugar, cualquier pista que confirmara o refutara lo que la fotografía había revelado. Thomas extendió la mano para alcanzar la taza de té, bloqueando así la vista de ella hacia los papeles que había debajo. El gesto pudo haber sido inocente, pudo haber sido deliberado. Eleanor no lograba discernir cuál de las dos opciones era correcta, y la incertidumbre la abrumaba. Se retiró a la sala de estar e intentó leer, pero las palabras en la página se negaban a cobrar sentido. Su mente volvía una y otra vez a aquella fotografía, al nombre Katerina Volkov, a 10 años de matrimonio que tal vez se asentaran sobre cimientos de arena. Thomas salió del estudio a los 9 años y sugirió que escucharan el programa de radio que ambos disfrutaban. Eleanor aceptó porque, ¿qué otra cosa podía hacer? Se sentaron en sus sillas de siempre, esas que ya estaban desgastadas por años de veladas compartidas. El programa era una comedia, algo con confusiones de identidad y malentendidos ridículos. El público del estudio reía. Thomas soltaba una risita en los momentos oportunos. Eleanor no oía nada. Lo estudió de perfil a la luz de la lámpara, buscando rastros de engaño,
indicios de la persona que pudo haber sido antes de convertirse en el hombre con quien se casó. Su rostro no revelaba nada, su postura sugería una total tranquilidad. Si guardaba secretos, no le pesaban en absoluto. Cuando terminó el programa, Thomas se levantó y se estiró, mencionando algo sobre una reunión temprano al día siguiente que requería dormir más esta noche. Eleanor asintió y dijo que se levantaría en breve, que quería terminar su capítulo. Thomas se inclinó para besarle la frente, sus labios fríos y breves contra su piel. «Que duermas bien, Eleanor». Escuchó sus pasos subir las escaleras, oyó la puerta del dormitorio cerrarse. Lo imaginó desvistiéndose con el mismo cuidado metódico que dedicaba a todas las tareas físicas. En 20 minutos se uniría a él en aquella cama que habían compartido durante una década. Se acostaría a su lado en la oscuridad, sentiría su calor, oiría su respiración calmarse al dormirse, sabría que apenas unos centímetros los separaban, mientras que entre ellos se extendían kilómetros de verdad. Pero antes, Eleanor abrió su agenda y encontró el número de su prima Margaret en Londres. Margarita, que se había casado con un inspector de policía. Margaret, que podía hacer indagaciones discretas sin suscitar preguntas incómodas. Margaret, que no juzgaba ni sermoneaba, sino que simplemente ayudaba, como lo hacía su familia. La llamada telefónica duró 7 minutos. Eleanor habló en susurros, sus palabras cuidadosamente elegidas, su petición formulada como curiosidad, más que como desesperación. Margaret prometió devolver la llamada en 2 días con todo lo que pudiera averiguar sobre Thomas Ashford, sobre los matrimonios registrados en 1943 Barricas, sobre mujeres llamadas Katerina Volkov. Eleanor colgó el auricular con un suave clic y se quedó en el pasillo respirando lenta y deliberadamente, como si estuviera aprendiendo a llenar sus pulmones de nuevo. Luego subió las escaleras para dormir junto a un desconocido. Thomas yacía de lado, de espaldas a ella, profundamente dormido o fingiendo dormirse con convicción. Eleanor se deslizó entre las sábanas y se quedó mirando al techo, registrando cada sonido, cada sombra, cada leve movimiento en la oscuridad. Su respiración nunca cambió de ritmo. Sus ojos nunca se cerraron. Y en algún lugar de Londres, Margaret comenzó a hacer llamadas telefónicas que desvelarían una década de cuidadosas mentiras. El cuerpo fue descubierto el jueves por la mañana, en la antigua casa de campo de Wickham, en los límites de St. Mary Mead. Al mediodía, todas las mujeres del pueblo habían escuchado alguna versión de la historia, cada una más dramática que la anterior, y los detalles se multiplicaban como malas hierbas en tierra fértil. La señorita Lavinia Cole lo oyó del cartero, mientras recogía su correo. Un hombre, según contó a cualquiera que estuviera cerca, fue hallado muerto en circunstancias que el agente se negó a comentar, lo que, naturalmente, significaba algo escandaloso, algo indescriptible. La señora Bantry, anfitriona de su partida semanal de bridge, compartió lo que su cocinera había averiguado del aprendiz de carnicero. El difunto era extranjero, susurró entre cartas y bollos, posiblemente ruso, sin duda sospechoso, y no era extraño que nadie en el pueblo supiera que había alquilado la casa de los Wickham. En la frutería, la joven Sally Fletcher confió a 3 clientes distintos que su hermano, que trabajaba en la comisaría, había visto el cadáver. Parecía envenenado, dijo Sally con deleite, todo retorcido y azul alrededor de la boca, absolutamente espantoso. A la hora del té, la víctima había sido identificada de diversas maneras como espía, como criminal fugitivo, como noble caído en desgracia, y como caballero de moral dudosa cuyos hábitos personales era mejor no examinar en buena compañía. La señorita Jane Marple se enteró de la noticia mientras visitaba a su querida amiga Dolly Bantry, llegando justo cuando la partida de bridge alcanzaba su punto álgido de chismes. Se acomodó en la silla que le ofreció su anfitriona, y aceptó una taza de té mientras 4 mujeres competían por proporcionar los detalles más impactantes. Lo que me resulta extraño, aventuró Miss Marple tras escuchar durante varios minutos, es por qué un caballero extranjero elegiría alquilar la cabaña Wickham, cuando el Hotel Rose and Crown tiene habitaciones perfectamente cómodas. La observación cayó como una piedra en un estanque, generando una oleada de nuevas especulaciones entre los presentes. Tal vez valoraba su privacidad, sugirió la señora Harmon con tono sombrío. Tal vez tenía sus razones para evitar los lugares públicos. O quizá conocía a alguien en el pueblo,
dijo la señorita Marple, mientras sus agujas de tejer tintineaban sin cesar. Alguien que prefería que su presencia pasara desapercibida. Los jugadores del grupo de bridge guardaron silencio al asentarse esta posibilidad sobre ellos. La señora Bantry se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de interés. Jane, estás insinuando que el pobre hombre conocía a alguien aquí, alguien que podría haberle deseado mal. Las agujas de Miss Marple nunca interrumpieron su ritmo. Simplemente sugiero que los forasteros rara vez eligen St. Mary Mead sin motivo. No estamos precisamente en la ruta turística principal. Esto desató un debate inmediato sobre quién en el pueblo podría tener vínculos con extranjeros misteriosos. Los nombres volaban de un lado a otro en la mesa de té. Cada mujer defendía a sus favoritos y sembraba sospechas sobre aquellos menos prominentes socialmente. La señorita Marple escuchaba, su anciano rostro plácido y sin nada que llamara la atención, pero su mente procesaba la información como dedos que separan hilos de lana, descartando los nudos útiles. Un hombre extranjero, posiblemente ruso, fue hallado muerto en circunstancias sospechosas. Alquilar una cabaña en lugar de alojarse en la posada. Presente en el pueblo sin que nadie comentara su llegada. Estos hechos apuntaban a alguien que deseaba permanecer invisible. Alguien con asuntos de índole privada. Alguien que tal vez había venido buscando a otra persona. La partida de bridge finalmente agotó sus especulaciones y pasó a hablar de la próxima fiesta de la cosecha. Miss Marple terminó su té, recogió su labor de punto y se despidió con la vaga amabilidad propia de las solteronas mayores. Pero en lugar de regresar directamente a casa, tomó un pequeño desvío pasando por la cabaña de Wickham. El agente Palk vigilaba afuera, con un aire de formalidad y profundo aburrimiento. Hojas amarillas flotaban por el jardín de la casa, posándose sobre rosales crecidos que nadie había cuidado desde que la anciana señora Wickham falleció 2 años antes. Buenas tardes, agente. ¿Qué asunto tan terrible? Palk se enderezó al oír que le hablaban, claramente agradecida por la distracción. En efecto, señorita Marple, no es algo que uno espere encontrar en St. Mary Mead. Entiendo que el pobre hombre estaba completamente solo cuando lo encontraron. Por lo que sabemos no lleva identificación ni pertenencias personales, salvo ropa básica y artículos de aseo. El inspector Slack ha estado preguntando, pero nadie admite saber nada de él. Qué peculiar. Uno pensaría que alguien lo habría visto llegar, que alguien se habría preguntado por qué un extraño se alojaba allí. Palk cambió de postura, bajando la voz en tono conspirador. Entre usted y yo, señorita Marple, se encontró dinero, bastante escondido en una lata de tabaco, principalmente divisas extranjeras, pero también algunas libras. Uno se pregunta qué tipo de negocio trae a un hombre por aquí con semejante cantidad de dinero. Miss Marple emitió sonidos de sorpresa mientras procesaba la información junto con todo lo demás. La moneda extranjera sugería una reciente llegada del extranjero. El efectivo, en lugar de cheques bancarios, implicaba actividad delictiva o una situación desesperada. La combinación de ambos elementos dibujaba un panorama interesante. Agradeció a la gente su tiempo y continuó su paseo, pero su ruta la llevó a pasar por varias otras casas de campo, por la oficina de correos, por la pequeña hilera de tiendas que conforman el distrito comercial del pueblo. En la ferretería se detuvo, como si de repente recordara que necesitaba ganchos para cuadros, y pasó 15 minutos conversando con el señor Jenkins, que veía todo lo que sucedía en la calle principal desde el escaparate de su tienda. Menuda semana para desconocidos, comentó con naturalidad mientras examinaba varios ganchos. Primero aquel señor en la casa de campo de Wickham, y creo que vi un coche desconocido el martes por la tarde cerca de la residencia de Ashford. El señor Jenkins confirmó que, efectivamente, había visto un coche oscuro aparcado brevemente en Hawthorne Lane, aunque no pudo decir de quién podría haber sido ni qué asuntos tenía su conductor con alguien del vecindario. Miss Marple compró sus ganchos y caminó a casa a través de las sombras que se alargaban al atardecer, su mente conectando puntos que otros aún no habían reconocido como parte de la misma imagen. Un ruso muerto, dinero escondido, un coche misterioso, y en algún lugar de este tranquilo pueblo, alguien que prefería ciertas visitas permanecía inadvertido. Las piezas del rompecabezas yacían esparcidas ante ella, esperando la mano paciente que las uniría para formar la verdad. El domingo por la mañana, como cada semana, todo el pueblo acudió a la iglesia de Santa Ana, aunque aquel domingo en particular estaba cargado de una tensa corriente de especulación sobre el macabro descubrimiento del jueves.
La señorita Marple llegó temprano, como era su costumbre, y se acomodó en su banco habitual, 3 filas desde el frente en el lado izquierdo, ubicándose de manera que tuviera una buena visibilidad de la mayor parte de la congregación. Los Ashford entraron a las 10:02. Eleanor llevaba un traje burdeos que Miss Marple no había visto antes. El color resaltaba sobre su tez pálida. Thomas caminaba junto a su esposa con su habitual paso pausado, con la mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda, en lo que parecía ser una solicitud conyugal. Pero la señorita Marple, cuyos años de observación le habían enseñado a leer el lenguaje sutil de la interacción humana, notó la rigidez microscópica en los hombros de Eleanor, la forma en que su mirada se fijaba hacia adelante con una intensidad antinatural, la fracción de espacio que se mantenía entre sus cuerpos, a pesar de la mano guía de Thomas. Los Ashford tomaron sus asientos habituales, 4 filas detrás de la señorita Marple, en el lado opuesto del pasillo. El sermón del vicario Clement versaba sobre la caridad y el perdón, temas que abordó con su habitual verborrea y solemnidad. La atención de la señorita Marple divagó, como solía ocurrir durante los discursos religiosos que le resultaban teológicamente dudosos, y se encontró estudiando a la congregación con el mismo esmero con que examinaba su jardín en busca de plagas. La señora Cole no dejaba de girarse para observar a los Ashford, disimulando apenas su curiosidad con la excusa de ajustarse el sombrero. El doctor Haydock adormiló durante la mayor parte de la ceremonia, cabeceando hacia adelante y luego incorporándose bruscamente a intervalos. El joven Raymond West, sobrino novelista de Miss Marple, que la visitaba durante el fin de semana, hacía bocetos en una pequeña libreta que intentaba, sin éxito, esconder detrás de su himnario. Y Eleanor Ashford estaba sentada con las manos tan apretadas en su regazo que sus nudillos se veían blancos incluso desde varias filas de distancia. Thomas parecía completamente tranquilo, atento al vicario, con una postura relajada y una expresión que reflejaba una apropiada contemplación de asuntos espirituales. Cantó los himnos con una agradable voz de barítono. Compartió su himnario con Eleanor cuando el de ella se le cayó del banco, y le susurró algo que pudo haber sido preocupación cuando ella intentó recuperarlo. El marido atento perfecto. Pero la reacción de Eleanor ante esas pequeñas cortesías le pareció a Miss Marple extraña, como una nota desafinada en una melodía armoniosa. Sonreía cuando se esperaba de ella, murmuraba agradecimientos en los momentos oportunos y representaba el papel de esposa agradecida con precisión técnica, pero sin emoción alguna. Miss Marple ya había visto matrimonios en crisis. Había presenciado el cuidadoso juego de las parejas que mantenían las apariencias mientras, bajo la aparente cordialidad, se libraban guerras privadas. Los Ashford presentaban todas las características de este tipo de situación doméstica. Tras la misa, los feligreses se reunieron en el cementerio para las charlas habituales. Miss Marple aceptó los halagos sobre su sombrero de la señora Harmon, conversó sobre el cultivo de dalias con el coronel Melrose, y poco a poco se fue entablando amistad con los Ashford. Eleanor se mantenía ligeramente apartada de Thomas, a quien el abogado Petherick había acorralado para discutir un tedioso asunto de compraventa de propiedades. Sus ojos seguían a la multitud con la cautela de una presa que presiente a sus depredadores. «¡Qué servicio tan encantador!», comentó la señorita Marple, acercándose con la suave vaguedad que las ancianas podían emplear como camuflaje. Eleanor se sobresaltó, pero se recuperó con evidente esfuerzo. «Señorita Marple, sí, muy encantadora. Te ves bastante cansada, querida. Espero que no estés enfermando. Hay un resfriado muy fuerte que está circulando por el pueblo». Eleanor se llevó la mano a la garganta inconscientemente. Simplemente no dormía bien. Quizá fuera por el cambio de tiempo. Miss Marple emitió sonidos de compasión mientras observaba las ojeras de Eleanor. La tensión alrededor de sus labios y la forma en que su mirada volvía una y otra vez a su marido, como si vigilara una posible amenaza. «Mi sobrino Raymond está de visita desde Londres. Escribe novelas de misterio. Ya sabes, historias bastante espeluznantes, me temo. A veces pienso que pasa demasiado tiempo reflexionando sobre mentes criminales». La atención de Eleanor se agudizó. Mentes criminales, qué ocupación tan inusual. Encuentra inspiración en todas partes. Esta misma mañana especulaba sobre aquel pobre hombre hallado en la cabaña de Wickham. Raymond cree que el hombre debía de estar reuniéndose con alguien, que los desconocidos no aparecen en los pueblos sin motivo.
El color se le fue del rostro a Eleanor tan rápidamente que la señorita Marple temió que pudiera desmayarse. Debo encontrar a Thomas. Tenemos planes para almorzar. Eleanor se apartó antes de que Miss Marple pudiera responder, abriéndose paso entre la multitud con una urgencia apenas disimulada. Thomas se separó del señor Petherick y se reunió con su esposa, con la mano de nuevo en su espalda y una expresión de leve preocupación. Hablaron brevemente, cabeza con cabeza, y luego se dirigieron hacia Hawthorne Lane, a un ritmo algo más rápido del que cabría esperar en un tranquilo paseo dominical. La señorita Marple los vio marcharse mientras Raymond aparecía a su lado, sonriendo por haber escapado del interrogatorio de la señora Cole sobre su último manuscrito. Otra vez causando problemas, tía Jane. Simplemente estaba conversando, querido muchacho. Esa pobre mujer parecía como si la hubieras amenazado con envenenarle el té. La mirada de Miss Marple permaneció fija en las figuras de los Ashford que se alejaban. Parecía asustada mucho antes de que yo le hablara. Simplemente le añadí una preocupación más para confirmar lo que ya sospechaba. ¿Qué es exactamente eso? Eleanor Ashford es una mujer que recientemente ha descubierto algo que la aterroriza. Y, si no me equivoco, lo que ha descubierto concierne a su marido. Raymond siguió su mirada, su imaginación de novelista ya tejiendo escenarios. ¿Crees que Ashford está relacionado con el ruso muerto? Miss Marple comenzó a caminar hacia su casa, con pasos medidos, su mente repasando posibilidades y probabilidades a toda velocidad. Creo, Raymond, que hay hilos conductores que unen varios sucesos en este pueblo, y todos esos hilos llevan a secretos que alguien se ha esforzado mucho por mantener ocultos. Y cuando secretos de esa magnitud permanecen ocultos durante años, añadió en voz baja, su exposición inevitablemente conduce a medidas desesperadas. Incluido el asesinato, dijo Raymond, sin llegar a formularlo como pregunta. La señorita Marple no respondió, pero su silencio fue una confirmación en sí misma. Margaret llamó por teléfono el lunes por la mañana mientras Thomas estaba en la oficina. Eleanor agarró el auricular. Antes del segundo timbre, su pulso latía con fuerza contra sus costillas, como algo que intentaba escapar. La voz de su prima se oyó clara y profesional, desprovista de cortesías. Encontré registros de un tal Thomas Ashford que se casó con Caterina Volkov en Londres en abril de 1943. El certificado de matrimonio indica que trabajaba como traductor para el Ministerio de Guerra. No hay constancia de divorcio ni de anulación. Tampoco existe certificado de defunción de Caterina Volkov Ashford. Eleanor se dejó caer en la silla del recibidor, con el cable del teléfono enredado entre sus dedos. ¿Qué significa exactamente? Lo que significa que tu esposo podría seguir casado legalmente con otra persona. Lo que significa que tu matrimonio podría no ser válido. Lo que significa que ha estado cometiendo bigamia durante 10 años. La palabra impactó como un golpe físico. Margaret continuó con la crueldad implacable de quien inflige el dolor necesario. Hay más. Thomas Ashford, el que se casó con Caterina, fue investigado en 1946 por su posible implicación en una operación de contrabando. Nunca se probó nada, pero el caso sigue abierto. Desapareció de los registros oficiales a finales de 1947. Fue por esa época cuando apareció en St. Mary Mead y comenzó a cortejar a Eleanor. El silencio de Margaret confirmó esta cronología. ¿En qué consistía la operación de contrabando? Principalmente personas. Refugiados que intentaban abandonar Europa del Este tras la guerra. Algunos pagaron sumas exorbitantes por documentos falsos y el pasaje a Inglaterra. La operación fracasó cuando varios clientes aparecieron muertos en circunstancias sospechosas. Eleanor presionó su mano libre contra su estómago, donde la náusea comenzaba a crecer. ¿Dónde está Caterina ahora? Desconocida. Desapareció de Londres en 1946, sin dirección de contacto, sin registros laborales, sin rastro oficial. Podría estar muerta. Podría estar en cualquier parte. O este podría ser la razón por la que un hombre ruso fue encontrado muerto en St. Mary Mead la semana pasada. La conexión se formó en la mente de Eleanor con una claridad cristalina. Margaret respiró hondo. Eleanor, ¿qué estás diciendo? El hombre muerto en la cabaña de Wickham. Todos suponen que era un desconocido. Pero ¿y si vino buscando a Thomas? ¿Y si sabía algo de Caterina? Del contrabando, de todo lo que hizo Thomas durante y después de la guerra. Debes ir a la policía. Eleanor se puso de pie de golpe. Su decisión se reafirmó incluso cuando el terror amenazaba con paralizarla.
Todavía no. Necesito saber toda la verdad primero. Necesito entender con quién he estado viviendo. Por eso mismo debes ir a la policía. Si Thomas mató a ese hombre, si es peligroso, no estás a salvo. Ha tenido 10 años para hacerme daño si hubiera querido. Sea lo que sea que oculte, no creo que corra peligro inmediato por su parte. Mientras pronunciaba esas palabras, Eleanor se preguntaba si eran ciertas o simplemente lo que necesitaba creer para mantener la cordura. Dio las gracias a Margaret, prometió tener cuidado y finalizó la llamada antes de que su prima pudiera presentar más protestas. La casa se sentía distinta ahora, contaminada por el conocimiento. Cada objeto familiar de repente resultaba sospechoso. Aquella lámpara que Thomas había traído de una venta de garaje podría ser robada. Esos libros en su estantería podrían contener documentos falsificados. Las mismas paredes podrían ocultar secretos que ella, confiada en exceso, no había buscado. Eleanor regresó al estudio. El libro de contabilidad había desaparecido. Revisó 3 veces detrás de la tabla suelta, rozando con los dedos la madera desnuda y el polvo. Thomas la había movido, quizá había adivinado que la había encontrado, y había tomado medidas para ocultar las pruebas con más cuidado. Pero Eleanor ya había previsto esa posibilidad. La noche anterior, sin poder dormir, se había levantado a las 3 de la madrugada y había fotografiado cada página del libro de contabilidad con la cámara de Thomas. El carrete de película ahora descansaba en su costurero, bajo capas de tela e hilo, donde a Thomas jamás se le ocurriría buscar. Pasó las 2 horas siguientes registrando el estudio sistemáticamente, buscando cualquier otra cosa que pudiera haber escondido. Los cajones del escritorio solo contenían papeles comunes. La estantería no tenía ningún fondo falso. Los armarios contenían exactamente lo que parecían contener. Hasta que examinó la parte inferior del cajón de abajo y encontró un sobre pegado con cinta adhesiva a la madera. Dentro había documentos de identidad. 3 conjuntos, 3 nombres diferentes, 3 fotografías diferentes del mismo hombre. Thomas Ashford, contable de Surrey. Thomas Aldrich, especialista en importaciones de Manchester. Thomas Albright, traductor de Londres. Las fotografías mostraban sutiles diferencias. El cabello peinado con raya al lado opuesto, gafas en una, sin ellas en otra, bigote en la tercera, afeitado en las demás. Pero los ojos eran idénticos en los 3 rostros, y Eleanor los reconoció porque los había visto reflejados en la mesa del desayuno durante una década. Su marido era un hombre que coleccionaba documentos de identidad como otros coleccionan sellos. Debajo de los documentos de identidad había una hoja de papel de carta de alta calidad, escrita con una caligrafía elegante. La carta estaba fechada en 1946 y dirigida a mi queridísimo Thomas. Eleanor lo leyó 2 veces. Le temblaban tanto las manos que el papel crujía como hojas de otoño. La carta provenía de Caterina. Hablaba de miedo, de hombres que hacían preguntas, de la necesidad de desaparecer, de prometer esperar a Thomas en un lugar que habían acordado, de amarlo a pesar de todo, de comprender por qué tuvo que hacer lo que hizo. Finalizó con coordenadas. Eleanor las copió en la palma de su mano usando el bolígrafo del escritorio de Thomas. Luego devolvió todo a su escondite, dejó el cajón en perfecto orden y abandonó el estudio exactamente como lo había encontrado. Esa noche, Thomas llegó a casa a su hora habitual. Eleanor sirvió la cena como si nada hubiera cambiado. Discutieron si asistirían o no a la reunión del comité del Festival de la Cosecha el miércoles. Thomas mencionó un posible ascenso en Pemberton & Sons. Eleanor elogió su corbata, una nueva que no había visto antes. Sonrió y dijo que ella era muy observadora, que había sido un regalo de un cliente agradecido. La mentira se interponía entre ellos como un tercer invitado a la cena. Después de la comida, Eleanor se excusó diciendo que tenía migraña y se retiró temprano. Ella yacía en la oscuridad de su habitación, escuchando a Thomas realizar su rutina nocturna. El tintineo de su vaso de whisky, el crujido de su periódico, el roce de su silla contra el suelo del estudio. Se lo imaginaba revisando sus escondites, comprobando que sus secretos permanecieran a salvo. ¿Sabía él que ella los había encontrado? ¿Sospechaba él que su sonrisa ocultaba un conocimiento que podría destruirlo? Pasaba las noches en vela preguntándose cuándo el pasado que había intentado enterrar volvería a salir a la superficie. Thomas subió las escaleras a las 10:30. Se desvistió en la oscuridad, se deslizó en la cama junto a Eleanor y se recostó boca arriba con un suspiro de satisfacción.
En cuestión de minutos su respiración se profundizó hasta convertirse en un sueño profundo. Eleanor miró fijamente al techo y pensó en coordenadas, en esposas desaparecidas, en rusos muertos en jardines de casas de campo, en ese tipo particular de hombre que podía mantener 3 identidades sin mostrar jamás confusión sobre cuál se suponía que era en un momento dado. Pensó en sus 10 años de matrimonio con un desconocido y pensó en qué haría con la verdad una vez que terminara de desenterrarla. El segundo cuerpo fue descubierto el martes por la tarde en el bosque detrás de Gossington Hall. El jardinero de la señora Bantry lo encontró mientras limpiaba las ramas caídas del sendero, y sus gritos hicieron que la mitad del personal de la casa corriera entre los árboles. Al anochecer, el pueblo estaba sumido en el tumulto. Miss Marple se enteró de la noticia por su doncella Lucy, quien la había recibido del repartidor de la carnicería, que había visto el automóvil del inspector Slack dirigirse a toda velocidad hacia Gossington con las sirenas a todo volumen. Esta vez no había ningún misterio sobre la identidad de la víctima. Thomas Ashford, contador, esposo y residente de larga data de St. Mary Mead, yacía muerto entre las hojas de roble con un orificio de bala en el pecho y sin su billetera en el bolsillo. Eleanor se enteró de la muerte de su marido cuando el agente Palk apareció en su puerta con la expresión que adoptan todos los agentes al dar noticias insoportables. Ella no gritó. Ella no se desmayó. Ella simplemente se quedó de pie en la puerta mientras Palk explicaba con frases entrecortadas que Thomas no había llegado a la oficina esa mañana, que sus colegas se habían preocupado cuando no llamó por teléfono, que su cuerpo había sido encontrado hacía aproximadamente 3 horas. Señora Ashford, lo siento mucho. Eleanor retrocedió desde la puerta, sus movimientos mecánicos, su rostro inexpresivo como una hoja de papel en blanco. Necesito sentarme. Palk la ayudó a llegar a la sala de estar, le trajo agua que ella no bebió, permaneció a su lado con incertidumbre mientras ella miraba fijamente la alfombra con ojos que no veían nada. El inspector Slack llegó antes de 1 hora. Era un hombre fanfarrón, cuya impaciencia apenas disimulaba una mente capaz. Interrogó a Eleanor con la cuidadosa cortesía que se concede a las viudas recientes, mientras vigilaba al mismo tiempo cualquier desliz que pudiera indicar culpabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu esposo? Esta mañana, durante el desayuno. Salió para la oficina a su hora habitual, poco después de las 8. Parecía preocupado, angustiado, asustado. Thomas parecía exactamente igual que siempre. Tranquilo, agradable, común y corriente. La palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de un significado involuntario. Slack se inclinó hacia adelante. Señora Ashford, ¿fue feliz su matrimonio? Eleanor sostuvo su mirada directamente por primera vez desde que él había entrado en su casa. Inspector, empiezo a sospechar que no tengo ni idea de lo que realmente fue mi matrimonio. La honestidad pareció sorprenderle. Continuó antes de que él pudiera interrumpirla. Hay cosas sobre Thomas que he descubierto recientemente, cosas que sugieren que no era el hombre que yo creía. ¿Qué tipo de cosas? Eleanor se levantó y sacó el bote de película de su costurero. Necesito que se desarrollen estas pruebas. Creo que podrían explicar por qué mi esposo está muerto. Slack tomó el bote con visible escepticismo, pero aún así se lo guardó en el bolsillo. El interrogatorio continuó durante 30 minutos más, abarcando la rutina de Thomas, sus amigos, sus finanzas y sus posibles enemigos. Eleanor respondió a cada pregunta con la misma precisión impasible. Una mujer que, presa del shock, se adentra en algo más frío y peligroso. Después de que Slack se marchara, ella se sentó sola en la oscuridad que se cernía sobre ella y no sintió nada. Sin dolor, sin alivio, sin miedo, sin satisfacción. Solo el inmenso vacío que surge cuando el centro en torno al cual has organizado tu vida simplemente deja de existir. A las 7 en punto, la señorita Marple apareció en la puerta con un plato tapado y unas sinceras condolencias. Eleanor la dejó entrar porque negarse le parecía más agotador que aceptar. Se sentaron en la cocina, mientras la señorita Marple preparaba el té con la naturalidad y destreza de quien conoce bien las situaciones de crisis doméstica. No ofreció frases hechas ni consuelo vacío, simplemente se movía por la cocina de Eleanor, creando orden y calidez. Yo no lo amaba. Las palabras brotaron de Eleanor sin decisión consciente. La señorita Marple siguió sirviendo té como si las viudas confesaran su ambivalencia emocional a diario. No creo haberlo amado jamás, continuó Eleanor.
Me casé con él porque me parecía seguro, porque después de la guerra anhelaba seguridad más que pasión, porque me lo pidió y estaba cansada de la soledad. Esa es razón suficiente para muchos matrimonios, pero debería estar de luto. Era mi esposo. Compartió mi vida durante 10 años. Debería sentir algo más allá de esta terrible curiosidad por saber si sufrió, si sabía que iba a suceder, si su último pensamiento fue arrepentimiento por las mentiras que me dijo. La señorita Marple colocó una taza de té frente a Eleanor con suave firmeza. Sentirás dolor, querida, pero quizá no por el hombre en sí. Quizá por la vida que creías tener, por la certeza que te han arrebatado, por los años dedicados a construir sobre cimientos falsos. Eleanor bebió un sorbo de té y no notó ningún sabor. La policía cree que yo podría haberlo matado. ¿Acaso tú? No. Aunque he pasado los últimos días deseando no haberme casado nunca con él, no quería que muriera. Quería explicaciones. Quería la verdad. Ahora ya no tendré ninguna de las dos. La señorita Marple se acomodó en su silla con la postura de quien se prepara para una larga conversación. Querida, creo que te sorprenderás. La muerte suele revelar verdades que los vivos se esforzaron por ocultar. Los secretos de tu esposo saldrán a la luz ahora. La pregunta es ¿qué harás cuando se descubran? Eleanor miró a aquella anciana con su rostro plácido y sus ojos astutos. ¿Sabes algo? Sospecho de muchas cosas, pero la sospecha requiere pruebas, y las pruebas requieren investigación. Cuéntame sobre los últimos días. Cuéntame qué descubriste que cambió tu perspectiva sobre tu matrimonio. Entonces Eleanor se lo contó. Describió la fotografía, el libro de contabilidad, la llamada telefónica con Margaret, las identidades falsas, la carta de Caterina, las coordenadas copiadas en la palma de su mano antes de que Thomas volviera a casa para su última cena. La señorita Marple escuchaba sin interrupción, con los dedos ocupados en un tejido que parecía materializarse de la nada, y su expresión no revelaba nada. Cuando Eleanor terminó, la señorita Marple dejó las agujas. El caballero ruso hallado muerto la semana pasada se llamaba Víctor Sokolov, según los documentos encontrados en su habitación, después de que su conversación en el cementerio llevara al inspector Slack a realizar una búsqueda más exhaustiva. Era hermano de Katerina Volkov. La taza de té de Eleanor chocó contra su platillo. Vino aquí buscando a Thomas, buscando respuestas sobre lo que le pasó a su hermana. Y alguien deseaba fervientemente impedir que encontrara esas respuestas. Coincidió la señorita Marple. La cuestión es si ese alguien era tu marido u otra persona, con motivos para ocultar el destino de Katerina. Pero Thomas también ha muerto, lo cual sugiere que o bien fue asesinado por quienquiera que mató a Víctor Sokolov, o bien su muerte cumple un propósito completamente diferente. Eleanor apoyó las palmas de las manos sobre la mesa, intentando calmar el vértigo. ¿Crees que hay alguien más involucrado? Miss Marple reanudó su labor de punto. Creo, querida, que secretos de esta envergadura rara vez pertenecen a una sola persona. Tu marido mantuvo identidades falsas, traficó con refugiados, se casó al menos 2 veces y ocultó importantes sumas de dinero. Eso requiere ayuda, infraestructura y otras personas cómplices de sus engaños. Eleanor se puso de pie de golpe. Las coordenadas, las de la carta de Caterina. Necesito saber a dónde llevan. Las agujas de la señorita Marple tintineaban con firmeza. Entonces lo averiguaremos. Pero Eleanor, debes prepararte para la posibilidad de que lo que descubramos sea peor de lo que jamás hayas imaginado. Eleanor la miró con sombría determinación. Peor que descubrir que todo mi matrimonio fue una farsa. Peor que descubrir que mi marido era un delincuente. Peor que convertirme en sospechosa de su asesinato. La expresión de la señorita Marple reflejaba compasión y firmeza a partes iguales. Mi querida, tu esposo ha muerto, lo que significa que ya no puede protegerte de los enemigos que él mismo se ganó. Cualquier verdad que descubramos traerá peligro a tu puerta. ¿Estás segura de que deseas continuar? Eleanor pensó en los 10 años que pasó viviendo al lado de una desconocida, en la fotografía que mostraba una boda a la que nunca había asistido, en una mujer llamada Caterina que desapareció sin explicación. Pensó en Víctor Sokolov muriendo en el jardín de una cabaña, buscando respuestas sobre su hermana desaparecida. Pensó en Thomas, tendido frío en la morgue, con secretos encerrados en su silencioso cofre. Estoy seguro. La señorita Marple asintió una vez, como un general aceptando el compromiso de un soldado con un deber peligroso.
Mañana comenzamos. Esta noche deberías descansar si puedes. Los días que vienen requerirán toda tu fuerza. Tras la marcha de la señorita Marple, Eleanor subió las escaleras hasta el dormitorio que ahora ocuparía sola. Las pertenencias de Thomas aún llenaban la mitad del armario. Su aroma aún impregnaba las fundas de las almohadas. Su libro aún reposaba sobre la mesita de noche, con un marcapáginas que indicaba la página en la que seguía una historia que nunca terminaría. Eleanor deshizo la cama y quemó las sábanas en la estufa de la cocina. Luego durmió sin soñar y despertó a un mundo que exigía respuestas que ella se proponía encontrar. El inspector Slack convocó las entrevistas en la biblioteca de Gossington Hall, una concesión a la posición social de la señora Bantry y a su dramática insistencia en que no podía permitir que se produjeran asesinatos en su propiedad, sin al menos ser consultada. La señorita Marple acudió con el pretexto de ofrecer consuelo a su amiga, pero se colocó de manera que tuviera una vista despejada de todos los citados a declarar. Las fotografías reveladas de la película de Eleanor resultaron esclarecedoras. El libro de contabilidad reveló que Thomas, o como se llamara realmente, había cobrado pagos de docenas de personas durante un periodo de 8 años. Las sumas eran considerables. Los nombres eran predominantemente de Europa del Este, y 3 asientos estaban marcados con tinta roja, y la anotación, pagado en su totalidad definitivo. Víctor Sokolov era uno de esos 3 nombres. Katerina Volkov fue otra. El tercer nombre pertenecía a una mujer llamada Irina Petrov, y el inspector Slack había descubierto que Irina Petrov trabajaba actualmente como ama de llaves del coronel Melrose, que vivía a menos de 2 millas de la residencia de Ashford en Hawthorne Lane. Irina entró en la biblioteca con visible reticencia, retorciendo con las manos la tela de su delantal, con un acento tan marcado que varias palabras resultaban casi incomprensibles. Slack la interrogó con una dulzura sorprendente, tal vez reconociendo un miedo genuino frente a una inocencia fingida. ¿Usted conocía a Thomas Ashford? No, no se llamaba así. Yo lo conocía como Thomas Aldrich. Me ayudó a salir de Praga después de la guerra. Me cobró todo lo que tenía y me prometió un salvoconducto a Inglaterra. ¿Y lo proporcionó? La risa de Irina fue amarga. Me proporcionó documentos falsificados que casi me costaron la detención en la frontera. Me facilitó un barco que tenía goteras y casi se hunde. Me dio direcciones de personas que supuestamente me ayudarían, personas que resultaron ser delincuentes. Pero sí, llegué a Inglaterra. Por los pelos. ¿Por qué pagaste la suma final si su servicio fue tan malo? Porque me amenazó con denunciarme a las autoridades de inmigración si no lo hacía. Porque dijo que mis papeles no pasarían la inspección oficial. Porque estaba aterrorizada. ¿Dónde estabas el martes por la mañana entre las 8 y el mediodía? Trabajando en la casa del coronel Melrose. El coronel puede confirmarlo. Su esposa puede confirmarlo. Todo el personal puede confirmarlo. Slack tomaba notas mientras Miss Marple observaba el lenguaje corporal de Irina, la forma en que su miedo parecía genuino, pero su ira hacia Thomas Ashford ardía con más fuerza de la que justificaría un simple resentimiento por un mal servicio. ¿Mataste a Thomas Ashford? No. Pero no me arrepiento de su muerte. Destruyó vidas, sacó dinero de gente desesperada, y les brindó la ayuda justa para mantenerlos callados, sin cumplir jamás lo prometido. Irina fue despedida con advertencias de no abandonar el pueblo. A continuación intervino el doctor Geoffrey Haydock, convocado porque había tratado a Thomas por dolores de cabeza persistentes durante los últimos meses y podría aportar información sobre su estado mental. El doctor se acomodó en su silla con la cansada resignación de alguien acostumbrado a los interrogatorios policiales. Thomas Ashford me consultó 6 veces desde julio. Se quejaba de fuertes dolores de cabeza, insomnio y paranoia, creyendo que alguien lo seguía. Le receté medicamentos para la ansiedad. Dijo quién creía que lo estaba siguiendo. Fue impreciso. Habló de errores del pasado que lo alcanzaban, de cosas hechas durante la guerra que lo atormentaban. Supuse que se refería al estrés postraumático, aunque nunca especificó si había servido en el ejército. ¿Lo considerabas inestable? Le creí que estaba genuinamente asustado. Si ese miedo era racional o síntoma de un deterioro mental, no pude determinarlo. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante, olvidando su labor de punto en su regazo. Doctor Haydock, usted también trató a Víctor Sokolov, ¿verdad? Slack giró la cabeza hacia ella,
la irritación por la interrupción luchando contra la curiosidad por saber a dónde la estaba llevando. Aidoka asintió lentamente. Vino a mi consulta una vez, quizá 10 días antes de morir. Se quejaba de dolores de estómago. No le encontré nada anormal y le sugerí que podrían estar relacionados con el estrés. Mencionó que le estaba causando estrés. Dijo que estaba buscando a alguien, que había viajado muy lejos y que se le acababa el tiempo, que necesitaba encontrar a esa persona antes de que fuera demasiado tarde. ¿Antes de que fuera demasiado tarde para qué?, exigió Slack. Aidoka extendió las manos con impotencia. No dio más detalles. Le di algo para el dolor de estómago y se fue. Nunca más lo volví a ver. Tras la marcha del doctor, Slack se volvió hacia la señorita Marple con un gesto de reconocimiento a regañadientes. Estás sugiriendo que ambas muertes están relacionadas. Sugiero que Víctor Sokolov llegó a St. Mary Mead buscando a Thomas Ashford, que Thomas sabía que estaba allí, que alguien mató a Víctor para impedir que hablara con Thomas, o lo mató por orden de Thomas, o lo mató por razones que aún desconocemos. Y luego esa misma persona, o una completamente distinta, mató al propio Thomas. Slack se frotó las sienes. Así pues, tenemos una víctima que buscaba a otra víctima. Ambas con vínculos con operaciones de contrabando tras la guerra. Ambas relacionadas con refugiados desesperados. Ambas muertas en el lapso de una semana. Y tenemos una viuda que descubrió la verdadera naturaleza de su marido días antes de su muerte, añadió Miss Marple en voz baja. Supongo que Eleanor Ashford sigue siendo su principal sospechosa. Ella tenía motivos, oportunidades y, según testigos, mostró muy poco dolor al enterarse de su muerte. Las agujas de Miss Marple volvieron a teclear. Inspector, he observado a Eleanor Ashford con atención durante los últimos 2 días. Es una mujer en estado de shock. Una mujer cuya comprensión de su vida se ha hecho añicos. La ausencia de lágrimas no indica culpabilidad, sino instinto de supervivencia y una emoción desbordante. La siguiente entrevista trajo consigo a la propia Eleanor serena y con la mirada perdida, respondiendo a las preguntas con precisión mecánica. Confirmó su rutina matutina, la partida de Thomas y sus actividades, hasta la llegada del agente Palk con la noticia. Reconoció haber descubierto los secretos de Thomas, pero insistió en que no lo había confrontado al respecto. Admitió que su matrimonio había sido emocionalmente distante, pero negó cualquier deseo de ver muerto a su marido. Slack insistió, señora Ashford, su esposo tenía un seguro de vida sustancial que la nombraba única beneficiaria. Su muerte la hace bastante rica. La expresión de Eleanor permaneció impasible. Su muerte me convierte en viuda y estoy siendo investigada por asesinato. Prefiero ser pobre y tener la certeza de mi identidad que ser rica y sospechosa de matar a un desconocido que, por casualidad, compartió mi lecho durante 10 años. La cruda honestidad pareció desinflar el agresivo interrogatorio de Slack. Después de que Eleanor se marchara, trajeron a la señora Cole, luego a la señora Bantry, y después a varios otros residentes del pueblo que podrían haber presenciado algo útil el martes por la mañana. Nadie había visto a Thomas después de que saliera de su casa a las 8:15. Nadie había oído disparos, aunque el bosque detrás de Gossington era lo suficientemente remoto como para que un solo disparo pudiera haber pasado fácilmente desapercibido. Nadie pudo proporcionar una coartada para Eleanor Ashford durante las horas cruciales, ya que se encontraba sola en casa realizando tareas domésticas. Al final de la tarde, Slack no estaba más cerca de identificar al asesino que al amanecer. Después de que todos los demás se marcharan, la señorita Marple permaneció en la biblioteca, repasando mentalmente los testimonios y buscando el patrón que sabía que existía bajo la confusión. Raymond se unió a ella, cuaderno en mano, con sus instintos de novelista en alerta. Bueno, tía Jane, ¿quién crees que lo hizo? Miss Marple sonrió levemente. La pregunta equivocada, muchacho. La pregunta correcta es por qué mataron a ambos hombres, y qué secreto era tan peligroso como para requerir 2 asesinatos para protegerlo. Raymond repasó sus notas. Víctor vino buscando a su hermana. Thomas tenía identidades falsas y les robaba dinero a los refugiados. Alguien mató a Víctor para impedir que encontrara a Thomas o supiera de Caterina. Y entonces alguien mató a Thomas para evitar que revelara quién había matado a Víctor, prosiguió Miss Marple. O para evitar que revelara lo que le sucedió a Caterina. O porque ya no era útil y se había convertido en un estorbo. ¿Crees que alguien más estuvo involucrado en la operación de contrabando? Creo que Thomas Ashford nunca fue el cerebro de la operación.
Era lo suficientemente astuto como para mantener identidades falsas y lo suficientemente organizado como para llevar un registro. Pero orquestar toda una operación de tráfico de refugiados requiere recursos, contactos y autoridad que un simple contable no tendría. ¿Quiénes, pues, poseían esas cosas? La señorita Marple se puso de pie, recogiendo su bolsa de labores con movimientos decididos. Eso, Raymond, es lo que Eleanor Ashford y yo pretendemos descubrir. Y sospecho que la respuesta se encuentra en esas coordenadas de la carta de Caterina. Coordenadas que nos conducirán a una tumba o a una revelación. O ambas cosas, dijo Raymond en voz baja. La expresión de la señorita Marple reflejaba una sombría conformidad. O ambas cosas. La señorita Marple se encontraba en el bosque detrás de Gossington Hall, examinando el lugar donde Thomas Ashford había exhalado su último suspiro. El inspector Slack había permitido su presencia con visible reticencia, pero la insistencia de la señora Bantry, unida a la reputación de la señorita Marple, por fijarse en detalles que pasaban desapercibidos, había doblegado su resistencia. El cuerpo había sido retirado hacía horas, dejando solo hojas removidas y el contorno de tiza que la lluvia pronto borraría. El agente Palk esperaba cerca, cambiando el peso de un pie al otro, preguntándose claramente por qué una solterona mayor necesitaba examinar la escena de un crimen. Miss Marple se movía lentamente por el perímetro. Su mirada recorría el suelo, los árboles, el ángulo de la luz de la tarde filtrándose entre las ramas. Inspector, ¿dónde se encontraba exactamente la herida de bala? Slack consultó su cuaderno. El lado izquierdo del pecho, aproximadamente 10 centímetros por debajo del hombro, con una abertura hacia el corazón. La muerte habría sido casi instantánea. Miss Marple hizo una pausa, inclinando la cabeza mientras asimilaba esta información. Y a Thomas lo encontraron tendido boca arriba. Correcto. Con los brazos a los lados. Sí. ¿Por qué importa eso? Porque un hombre al que le disparan en el pecho no suele acomodarse bien antes de morir. Cae. Se agarra la herida. Lucha, aunque solo sean unos segundos. Sin embargo, según su descripción, Thomas parecía casi tranquilo. Slack frunció el ceño. Estás sugiriendo que alguien movió el cuerpo después de la muerte. Sugiero que la escena que estamos viendo fue compuesta, no accidental. Alguien quería que viéramos a Thomas de una manera particular. Se acercó al lugar donde el contorno de tiza marcaba la posición final de Thomas, agachándose con una agilidad sorprendente para una mujer de su edad. Aquí hay muy poca sangre. Slack se unió a ella, y su expresión pasó de la irritación a un interés a regañadientes. Yo también lo noté. Dada la ubicación de la herida, debería haber habido una hemorragia considerable. Eso significa que Thomas fue asesinado en otro lugar y trasladado aquí, dijo la señorita Marple, enderezándose con cuidado. Alguien se tomó la molestia de colocarlo aquí, en este bosque, concretamente detrás de Gossington Hall. ¿Pero por qué aquí? ¿Por qué no dejarlo donde murió? La mirada de Miss Marple recorrió los árboles circundantes, calculando distancias y líneas de visión. Porque este lugar cuenta una historia. Se puede acceder a este bosque desde varias direcciones. Cualquiera pudo haber estado aquí el martes por la mañana. El asesino quería que tuviéramos muchos sospechosos en lugar de centrarnos en el lugar del crimen. Caminó lentamente en círculo, examinando el suelo más allá de donde había estado tendido Thomas. Agente Palk, ¿tiene usted buen ojo para el rastreo? El joven oficial se animó al oír que le hablaban directamente. Mi padre me enseñó algo de carpintería, señorita Marple. Puedo reconocer señales básicas. Entonces mira aquí y dime qué observas. Palk se arrodilló donde ella indicó, estudiando la tierra y la maleza con renovada atención. Hay marcas de arrastre. Son tenues, pero visibles si uno sabe dónde buscar. Van desde esa dirección, hacia el antiguo camino de herradura que conecta con Hawthorne Lane. La señorita Marple asintió satisfecha. Eso significa que Thomas murió en algún punto de ese camino, y lo arrastraron hasta aquí, para que lo encontraran. Inspector, sugiero que sigamos estas marcas hasta su origen. Los tres avanzaron por el bosque, con Palk a la cabeza, señalando hojas removidas y ramitas rotas que indicaban que alguien transportaba un peso considerable. El sendero terminaba en un pequeño claro donde el camino de herradura se ensanchaba lo suficiente como para que un automóvil pudiera desviarse de la vía principal. Aquí, anunció Palk, se puede ver dónde se hundieron los neumáticos de los vehículos en el terreno blando. Y allí, señorita Marple, esa mancha más oscura en esas rocas.
Sangre seca pero aún visible contra la piedra gris. Slack examinó la escena con meticuloso cuidado, llenando su cuaderno de observaciones. Aquí junto a esta roca dispararon a Thomas Ashford. El asesino luego metió su cuerpo en un vehículo, condujo lo más cerca posible del bosque y lo arrastró hasta donde lo encontramos. Eso requiere fuerza, planificación y una fría premeditación. También se necesita algo más, dijo la señorita Marple en voz baja. Se necesita conocimiento de estos bosques, familiaridad con el sendero, la certeza de que este claro existe y podría servir como el lugar exacto del crimen, a la vez que proporciona cobertura para el transporte del cuerpo. Usted dice que el asesino es local. Lo que digo es que el asesino conoce esta zona a la perfección. Eso reduce considerablemente nuestro número de sospechosos. La señorita Marple caminó lentamente por el claro, reconstruyendo mentalmente los acontecimientos. Thomas salió de casa el martes por la mañana a su hora habitual. No llegó a la oficina. ¿A dónde iba? ¿Por qué había venido? Tal vez iba a reunirse con alguien, sugirió Palk. Alguien en quien confiaba lo suficiente como para reunirse en un lugar aislado. O alguien que lo atrajo hasta aquí con información que deseaba desesperadamente, añadió Miss Marple. Según el doctor Haydock, Thomas llevaba semanas asustado. Sabía que Víctor Sokolov lo estaba buscando. Sabía que su pasado estaba saliendo a la luz, a pesar de años de cuidadoso ocultamiento. Slack aprovechó la oportunidad. Así que el asesino le ofreció algo a Thomas, información sobre quién mató a Víctor o sobre Caterina, algo que justificara el riesgo de una reunión secreta. La señorita Marple se inclinó repentinamente para recoger algo pequeño de debajo de un arbusto en el borde del claro. Inspector, querrá ver esto. Extendió un botón, pequeño y distintivo, hecho de madera tallada con un inusual patrón geométrico. Slack lo tomó con cuidado, dándole vueltas en la palma de la mano. Podría haber estado allí durante semanas. O podría haberse desprendido del abrigo de alguien durante un forcejeo el martes por la mañana, replicó la señorita Marple. Reconozco ese patrón. No es común. De hecho, solo lo he visto una vez antes en Esentel Mary May. ¿Dónde? En un abrigo que llevaba Irina Petrov. La expresión de Slack se endureció. La ama de llaves. La refugiada resentida con Thomas Ashford. La mujer que afirmó haber estado en casa del coronel Melrose toda la mañana del martes. Miss Marple levantó la mano en señal de precaución. Encontrar su botón aquí no prueba que ella matara a Thomas. Solo prueba que estuvo presente en este lugar en algún momento. Debemos determinar cuándo y por qué antes de sacar conclusiones precipitadas. Slack guardó el botón en el bolsillo con sombría satisfacción. Tendré otra conversación con la señorita Petrov. Esta vez será mucho más directa. Después de que el inspector se marchara con Palk a cuestas, Raymond salió del lugar donde había estado dibujando la escena desde una distancia respetuosa. ¿No crees que Irina lo mató? La señorita Marple reanudó su camino hacia Gossington Hall, con paso contemplativo. Creo que Irina Petrov oculta algo importante, pero no creo que haya matado a Thomas Ashford. La logística me desconcierta. ¿Cómo lo atrajo hasta aquí? ¿Cómo transportó su cuerpo después de dispararle? ¿De dónde sacó el arma? Y lo más importante, ¿por qué matarlo ahora después de vivir 2 años en el mismo pueblo sin hacer nada? Entonces el botón es que, ¿coincidencia? La expresión de la señorita Marple sugería que no creía en las coincidencias. El botón es una distracción, colocada deliberadamente para desviar las sospechas hacia Irina. Alguien quiere que la investiguemos a ella, en lugar de buscar en otra parte. ¿Quién entonces? La señorita Marple se detuvo al borde del bosque, con la mirada perdida. Alguien que conoce la relación de Irina con Thomas. Alguien que tuvo acceso a uno de sus botones. Alguien lo suficientemente astuto como para escenificar una escena del crimen completa, y lo suficientemente paciente como para esperar años antes de actuar. Estás describiendo a alguien muy peligroso, observó Raymond. Miss Marple se volvió hacia Gossington Hall, donde pronto se serviría el té de la tarde y los chismes del pueblo fluirían con la misma libertad que el agua caliente de las teteras. Estoy describiendo a alguien que ha estado oculto a plena vista durante mucho tiempo. Alguien que ayudó a Thomas a mantener sus identidades falsas y se benefició de la operación de contrabando. Alguien que mató a Víctor Sokolov cuando éste empezó a hacer preguntas peligrosas. Y alguien que mató a Thomas cuando se convirtió en un estorbo o amenazó con revelar la verdad. El cerebro detrás de todo. El verdadero criminal, coincidió Miss Marple, Thomas Ashford,
Era simplemente la cara visible de una operación controlada por otra persona. Y ahora, tanto él como su conciencia han sido silenciados para siempre. ¿Cómo encontramos a esta persona? Siguiendo el rastro del dinero, comprendiendo lo que le sucedió a Katerina Volkov y determinando qué representan esas coordenadas, Eleanor ha estado llevando a cabo su propia investigación. Creo que es hora de que unamos esfuerzos y sigamos el rastro de las pruebas, aunque ello conlleve un mayor peligro. La sonrisa de la señorita Marple escondía una dureza acerada bajo su dulce apariencia de anciana. Hijo mío, el peligro siempre ha estado presente. Simplemente ahora lo reconocemos y avanzamos con la debida precaución. Regresaron al salón donde les esperaban, a partes iguales, té y revelaciones. Eleanor permanecía de pie frente a la biblioteca pública del pueblo vecino de Much Benham, su resolución flaqueando mientras la lluvia comenzaba a caer como agujas frías contra su abrigo. No le había contado a nadie sobre esta excursión, ni a la señorita Marple, ni al inspector Slack, ni siquiera a su hermana, que la había llamado por teléfono esa mañana ofreciéndose a venir a quedarse y brindarle el apoyo que Eleanor no quería. Las coordenadas de la carta de Katerina la habían conducido hasta allí tras 2 horas de consulta de mapas y cálculos cuidadosos. La biblioteca era un edificio victoriano austero, que olía a papel viejo y a calefacción industrial. Eleanor se acercó al mostrador de referencia, donde una mujer severa con gafas de montura metálica la miró con neutralidad profesional. Necesito acceder a los registros de propiedad desde 1946, específicamente para esta dirección. Eleanor deslizó un papel sobre el escritorio donde figuraban el número de la calle y el distrito que correspondían a las coordenadas. Su letra delataba su nerviosismo, con leves temblores en los trazos descendentes. La bibliotecaria examinó la solicitud sin hacer comentarios, luego desapareció en una trastienda que presumiblemente albergaba archivos que databan de décadas atrás. Eleanor esperó de pie porque sentarse le parecía imposible. Sus músculos estaban tensos como resortes. Su mente repasaba a toda velocidad las posibilidades que había contemplado durante noches de insomnio. ¿Y si Katerina hubiera vivido en esa dirección? ¿Y si Thomas la hubiera mantenido prisionera allí? ¿Y si hubiera cadáveres enterrados en el sótano y la investigación de Eleanor desvelara horrores que destruirían los últimos vestigios de su cordura? La bibliotecaria regresó con un libro de contabilidad tan grueso como una Biblia. La propiedad ubicada en esta dirección fue adquirida en 1945 por Thomas Aldrich. Permaneció a su nombre hasta 1948 cuando la propiedad se transfirió a un fideicomiso benéfico para personas desplazadas. El fideicomiso se disolvió en 1950 y sus activos se distribuyeron entre diversas organizaciones de ayuda a refugiados. Eleanor apretó con fuerza el borde del escritorio. ¿Existía algún registro de quienes vivieron en la propiedad durante esos años? La bibliotecaria consultó documentos adicionales que sacó de los archivadores que llenaban las paredes como soldados en formación. Según los registros de residencia presentados para fines de racionamiento, la propiedad albergó entre 6 y 12 personas en cualquier momento dado, entre 1945 y 1948, todas figuraban como refugiadas en espera de una vivienda permanente. Los nombres se incluyen aquí por si desea consultarlos. Deslizó hacia adelante una hoja que contenía una columna de nombres extranjeros, la mayoría de Europa del Este, muchos con anotaciones sobre su eventual reubicación o regreso a sus países de origen. A mitad de la lista, Eleanor encontró lo que esperaba y temía a la vez. Katerina Volkov, residente desde abril de 1946 hasta septiembre de 1946. La anotación junto a su nombre decía: trasladada a una ubicación secundaria, ubicación pendiente. ¿Existía algún registro de esta ubicación secundaria? La expresión de la bibliotecaria se suavizó ligeramente, tal vez al reconocer una angustia genuina bajo la apariencia controlada de Eleanor. Puedo buscar direcciones adicionales, pero llevará tiempo. Si prefiere esperar, puedo recopilar la información existente. Eleanor asintió, incapaz de hablar, y se retiró a una mesa de lectura donde podía fingir que examinaba libros mientras sus pensamientos giraban en círculos cada vez más amplios. Thomas había acogido a refugiados en una propiedad que compró bajo una de sus identidades falsas. Katerina había estado entre ellos. Le había escrito una carta hablando de amor, miedo y promesas. Después,
Se desvaneció entre anotaciones y lenguaje burocrático que borra a los seres humanos con la misma eficacia que las tumbas. Pasó una hora antes de que regresara la bibliotecaria. Encontré 3 direcciones posteriores asociadas a los registros de residencia de Katerina Volkov. La última está aquí, en Muchbenham, el hogar de Santa Inés para mujeres. Cerró en 1952, pero el edificio aún se conserva, convertido ahora en apartamentos privados. Eleanor copió la dirección con manos que se habían estabilizado, su conmoción inicial cristalizándose en fría determinación. Dio las gracias a la bibliotecaria y volvió a salir a la lluvia, que se había intensificado hasta convertirse en un aguacero constante. El hogar de Santa Inés se ubicaba en una calle tranquila bordeada de castaños, cuyas hojas caían a mechones empapados. El edificio conservaba su carácter institucional a pesar de su conversión en vivienda. Sus ventanas eran uniformes y lúgubres, y su fachada gris como el cielo. Eleanor llamó a la puerta del apartamento de la planta baja, sin saber muy bien qué buscaba, pero convencida de que aquel lugar guardaba las respuestas. Una anciana respondió con el rostro fruncido por la sospecha hasta que Eleanor explicó que estaba investigando la historia familiar y creía que un pariente podría haberse alojado allí años atrás. La mujer se enterneció, la invitó a pasar y le ofreció té que Eleanor aceptó agradecida. Su nombre era la señora Alderton y había trabajado en St. Agnes como enfermera hasta su cierre. Acogimos a mujeres que no tenían a dónde ir, explicó mientras servía agua de una olla desconchada. Sobre todo chicas con problemas, madres solteras, mujeres que huían de situaciones difíciles. También algunas refugiadas durante los años de la posguerra, cuando la vivienda escaseaba por todas partes. ¿Recuerdas a una mujer llamada Katerina Volkov? El rostro de la señora Alderton cambió, y la memoria afloró a través de décadas de experiencia acumulada. Katerina, sí. Una chica guapísima, hablaba un inglés chapurreado, y estaba terriblemente asustada de algo. Llegó a finales de 1946, y se quedó quizá 4 meses. ¿Qué le pasó? La expresión de la señora Alderton se ensombreció. Desapareció una noche. Simplemente se marchó sin avisar a nadie, sin llevarse nada más que la ropa que llevaba puesta. Lo denunciamos a las autoridades, pero nunca la encontraron. Supusimos que había regresado con algún familiar o se había mudado a otra ciudad. Parecía tener tendencias suicidas, estar angustiada. Al contrario, parecía estar mejorando. Cada vez tenía menos miedo. Hablaba de planes para empezar de cero en un lugar seguro. Pero una mañana su cama estaba vacía, y nunca más la volvimos a ver. La taza de té de Eleanor tintineó contra el platillo. Había recibido visitas. Un hombre vino varias veces, bien vestido, educado. Decía ayudarla con los trámites de inmigración. Ella siempre parecía disgustada después de sus visitas, aunque nunca decía por qué. ¿Puedes describirlo? La señora Alderton cerró los ojos, transportándose al pasado. Alto, quizá de 40 años, con el pelo oscuro canoso en las sienes, muy preciso en su hablar y en sus movimientos. Tenía una forma particular de estar de pie, muy erguido, con un porte casi militar. Esa descripción podría aplicarse a 1000 hombres, pero los instintos de Eleanor gritaban reconocimiento. Este hombre dio su nombre. La señora Alderton asintió lentamente. Él se presentó como el señor Pemberton y dijo que trabajaba en servicios de acogida de refugiados. El nombre impactó a Eleanor como un golpe físico. Pemberton & Sons era la firma de contabilidad donde Thomas había trabajado durante la última década, donde había trabajado bajo la supervisión del socio principal Gerald Pemberton. Eleanor dejó su taza de té con mucho cuidado para no derramarla. La señora Alderton la observó con preocupación. ¿Te encuentras bien, querida? Estás muy pálida. Eleanor se puso de pie, con las piernas temblorosas, mientras su mente trabajaba a toda velocidad para conectar hilos que antes no había visto como parte del mismo tapiz. Necesito regresar a Stone Mary Mead inmediatamente. Gracias por su ayuda. Me ha dado justo lo que necesitaba. Se marchó bajo una lluvia que ahora se sentía purificadora en lugar de opresiva, lavando la confusión y dejando claridad a su paso. El viaje de regreso pareció durar horas, aunque el reloj marcaba que solo habían transcurrido 40 minutos. Eleanor fue directamente a la cabaña de Miss Marple, llegando sin aliento y empapada, con las palabras atropellándosele antes incluso de que la anciana pudiera ofrecerle una toalla. Fue Pemberton, Gerald Pemberton. Él dirigía la operación de contrabando. Thomas trabajaba para él.
falsificando documentos y cuentas. Pero Pemberton lo controlaba todo. Visitó a Caterina en Stanka, Agnes. Debió de matarla cuando se volvió demasiado peligrosa, cuando sabía demasiado o amenazó con destapar la operación. La señorita Marple condujo a Eleanor hasta una silla y la envolvió sobre una manta con suave eficacia. Cuéntamelo todo desde el principio. Así lo hizo Eleanor, exponiendo sus descubrimientos en la biblioteca, su conversación con la señora Alderton y la conexión entre Pemberton y la desaparición de Caterina. Miss Marple escuchaba con su característica quietud, mientras sus dedos seguían tejiendo, y su mente analizaba las implicaciones. Cuando Eleanor terminó, la señorita Marple dejó las agujas con un gesto decisivo y definitivo. Gerald Pemberton encaja a la perfección en el perfil. Tiene recursos, autoridad, conocimiento del terreno. Y lo más importante, ha tenido acceso a los movimientos e información de Thomas durante años. Podría haber descubierto que Víctor Sokolov buscaba respuestas. Podría haber matado a Víctor para proteger sus secretos. Y cuando Thomas dejó de ser fiable o amenazó con confesar, Pemberton también lo eliminó. ¿Pero cómo lo demostramos?, preguntó Eleanor. Todo lo que he encontrado es circunstancial, de hace décadas, imposible de verificar. Miss Marple sonrió con una satisfacción macabra. Lo demostramos obligándolo a confesarse, forzándolo a actuar de tal manera que su culpabilidad quede expuesta sin lugar a dudas. ¿Cómo? Haciendo lo que más teme, encontrando a Caterina Volkov. Eleanor la miró fijamente. ¿Crees que todavía está viva? La expresión de la señorita Marple reflejaba a partes iguales esperanza y temor. Creo que debemos proceder como si pudiera estarlo. Y si está muerta, debemos encontrar pruebas de su asesinato que la vinculen directamente con Gerald Pemberton. En cualquier caso, la verdad reside en seguir el rastro de Caterina hasta el final. Eleanor se arropó con más fuerza, sintiendo finalmente su cuerpo el frío que se le había metido hasta los huesos. ¿Cuándo empezamos? Miss Marple miró el reloj, que marcaba las 5:30. Mañana por la mañana, con la mente despejada, podremos planificar bien. Esta noche te quedarás aquí, donde puedo garantizar tu seguridad, porque Eleanor, si Pemberton se entera de lo que has descubierto, serás la siguiente persona que sabe demasiado. Las palabras flotaban en el cálido aire de la cabaña como cristales de hielo, hermosas, mortales y absolutamente ciertas. La mañana trajo una claridad inesperada en forma de telegrama entregado en la cabaña de Miss Marple antes de que Eleanor hubiera terminado su tostada del desayuno. Raymond firmó la recepción y se la llevó a su tía con visible curiosidad. Miss Marple leyó el mensaje 2 veces, y su expresión pasó de la sorpresa a una mirada más dura y calculadora. Eleanor la observó por encima del borde de una taza de té. ¿Qué es? Respuesta a una consulta que realicé hace 2 días. Contacté con varias organizaciones de ayuda a refugiados, preguntando por el destino final de Caterina Volkov. Una de ellas finalmente me ha respondido. Y la señorita Marple le entregó el telegrama. Eleanor leyó palabras que reorganizaron su comprensión de todo lo sucedido. Caterina Volkov emigró a Canadá en 1947 bajo un programa de refugiados patrocinados. Actualmente reside en Toronto. Está casada y tiene 2 hijos. Respondió a nuestra solicitud, confirmando su identidad y su disposición a testificar sobre los sucesos ocurridos en Inglaterra en 1946. Las manos de Eleanor comenzaron a temblar tan violentamente que el telegrama revoloteaba como un pájaro enjaulado. Está viva. Todo este tiempo, viva y a salvo en Canadá. La expresión de Miss Marple no reflejaba alivio, lo que significa que alguien ha estado protegiendo un secreto que nada tiene que ver con la muerte de Caterina. Alguien asesinó a Víctor Sokolov y a Thomas Ashford para ocultar algo completamente distinto. Pero Víctor vino a buscar a su hermana, protestó Eleanor. Si Caterina está viva en Canadá, ¿por qué lo mataron? Tal vez Víctor ignoraba que su hermana estaba a salvo, reflexionó Miss Marple. Tal vez solo sabía que había desaparecido de Inglaterra en circunstancias sospechosas, o tal vez su búsqueda era una tapadera para investigar algo más peligroso. ¿Qué podría ser más peligroso que una operación de contrabando y una mujer desaparecida? La respuesta no provino de la señorita Marple, sino de Raymond, quien había estado procesando información en silencio mientras hacía bocetos en su cuaderno. Dinero, dijo en voz baja. Sigue el rastro del dinero. Thomas llevaba un registro de los pagos, enormes sumas de dinero cambiando de manos,
Si la operación de contrabando continuaba después de 1947, si Pemberton la seguía dirigiendo durante años, las ganancias serían sustanciales. Y Thomas habría sabido cada detalle, prosiguió Eleanor, comprendiendo cada vez más. El libro de contabilidad que encontré solo abarcaba 8 años. ¿Y si hubiera otros? ¿Y si Thomas guardara un registro de todo como seguro? Miss Marple coincidió en que el seguro que de descubrirse arruinaría a Gerald Pemberton. Thomas no fue asesinado para proteger la antigua red de contrabando, sino porque poseía pruebas de delitos en curso, operaciones en curso que enviarían a Pemberton a prisión durante décadas. Un fuerte golpe en la puerta interrumpió sus especulaciones. La señorita Marple abrió la puerta y se encontró con el inspector Slack en el escalón, con expresión sombría. Tenemos que hablar de Irina Petrov. Ella ha confesado haber estado presente cuando murió Víctor Sokolov. Los tres estaban sentados en el salón de Miss Marple, mientras Slack relataba la declaración de Irina. Ella afirma que Víctor era su primo, no solo un compañero refugiado. Llegó a Inglaterra buscando no solo a Caterina, sino también pruebas de lo que le sucedió a decenas de personas que pagaron por el pasaje y nunca llegaron a sus destinos prometidos. Irina lo ayudó en la investigación y le proporcionó información sobre el papel de Thomas Ashford en la operación. Así que Irina sabía que Thomas estaba involucrado en la muerte de su primo, dijo Eleanor. Slack negó con la cabeza. Víctor no fue asesinado. Fue envenenado accidentalmente. Irina admite haberle preparado comida con ingredientes de la cocina del coronel Melrose. No se percató de que las setas que recogió eran mortales. Víctor murió por su error, no por un asesinato premeditado. Pero alguien escondió su cuerpo en la cabaña de Wickham, haciéndolo parecer sospechoso, interrumpió la señorita Marple. Irina también lo confiesa. Entró en pánico cuando Víctor se desplomó. Lo trasladó a la cabaña para evitar llamar la atención sobre ella y la familia del coronel. Pensó que las autoridades asumirían que murió por causas naturales si lo encontraban en otro lugar. La expresión de Slack se ensombreció, pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Tras la muerte de Víctor, Irina registró sus pertenencias y encontró documentos, pruebas que Víctor había recopilado sobre la operación de contrabando. El martes por la mañana, confrontó a Thomas Ashford con estas pruebas. Eleanor se inclinó hacia adelante. Por eso Thomas había venido al claro del sendero. Iba a encontrarse con Irina. Correcto. Irina admite haberse reunido con él allí, acusarlo de asesinato y amenazarlo con revelarlo, pero jura que Thomas estaba vivo cuando lo dejó. Ella no le disparó. Entonces, ¿quién lo hizo?, preguntó Raymond. Alguien que siguió a Thomas o a Irina a esa reunión, dijo Miss Marple. Alguien que no podía permitir que Thomas confesara ni que Irina revelara la operación en curso. Gerald Pemberton, susurró Eleanor. Slack sacó una libreta de su abrigo. Esta mañana, gracias a las pruebas que usted proporcionó a la señorita Marple, ejecutamos una orden de registro en la oficina y el domicilio de Pemberton. Encontramos registros financieros de los últimos 20 años. Pemberton ha estado dirigiendo una sofisticada estafa migratoria, cobrando sumas exorbitantes a familias desesperadas por tramitar documentación falsa. Thomas guardaba copias de los registros como medida de precaución, pero Pemberton lo descubrió recientemente. ¿Hace cuánto tiempo? Hace aproximadamente 2 semanas, según la correspondencia que encontramos. Pemberton se dio cuenta de que Thomas tenía pruebas que podrían destruirlo. También supo que Víctor Sokolov estaba investigando, así que mató a Víctor, simuló el crimen para que pareciera sospechoso, y luego mató a Thomas cuando éste amenazó con acudir a las autoridades. Pero usted dijo que el botón de Irina fue encontrado en la escena del crimen, señaló Raymond. La sonrisa de Slack era gélida. Pemberton empleaba a la hermana de Irina como limpiadora en su oficina. Tenía acceso a objetos de la familia de Irina. Colocar el botón fue una maniobra de distracción calculada. ¿Lo has arrestado?, preguntó Eleanor. Hace 2 horas. Ha confesado ambos asesinatos y décadas de fraude. Pasará el resto de su vida en prisión. El alivio que Eleanor esperaba no llegó. En cambio, solo sintió un profundo agotamiento y un extraño vacío donde antes residía la certeza sobre su vida. Después de que Slack se marchara, se volvió hacia la señorita Marple con una pregunta que había estado gestándose desde que leyó el telegrama. Si Caterina está viva en Canadá, ¿conoció alguna vez a Thomas? ¿Su matrimonio fue real o parte de su falsa identidad? La señorita Marple le entregó a Eleanor un segundo papel.
uno que había acompañado al telegrama pero que aún no le había mostrado. La respuesta de Caterina a nuestra pregunta recuerda a Thomas Aldrich. Dice que él la ayudó a escapar de Inglaterra cuando Pemberton se volvió peligroso, proporcionándole documentos auténticos y un salvoconducto a cambio de su silencio sobre la operación de contrabando. Afirma que Thomas no era malvado, sino débil, que trabajaba para Pemberton por miedo y desesperación, que su matrimonio fue anulado antes de que ella abandonara Inglaterra con la bendición de Thomas. Entonces, ¿qué era Thomas exactamente?, preguntó Eleanor. ¿Villano o víctima? La expresión de la señorita Marple tenía una complejidad que Eleanor apenas comenzaba a comprender. Era un hombre atrapado en circunstancias que él mismo había creado, un hombre que tomó decisiones terribles, pero que tal vez intentó, de alguna manera, mitigar el daño. Un hombre que se casó contigo buscando una vida normal, pero que jamás pudo escapar del pasado que él mismo había forjado. Eleanor se puso de pie y caminó hacia la ventana donde finalmente había cesado la lluvia y la débil luz del sol se filtraba entre las nubes. Viví con él durante 10 años y nunca llegué a conocerlo de verdad. Quizás nadie llegue a conocer a otra persona por completo, dijo Miss Marple con dulzura. Solo sabemos lo que eligen revelar y lo que somos lo suficientemente perceptivos para ver. Thomas eligió el engaño, pero también te eligió a ti, eligió este pueblo, eligió dejar de trabajar para Pemberton, aunque esa decisión le costó la vida. ¿Eso lo hace menos culpable? Eso lo humaniza, con defectos, asustado y luchando por sobrevivir. Quizás no sea el monstruo que temías, pero tampoco el hombre con el que te casaste. Algo más complejo y triste. Eleanor apoyó la frente contra el frío cristal. ¿Qué sucede ahora? Ahora puedes llorar si puedes, reconstruir si debes y decidir en quién se convertirá Eleanor Ashford, ahora que comprende que su pasado se construyó sobre mentiras, pero su futuro permanece por escribir. Miss Marple se unió a ella en la ventana. Dos mujeres separadas por décadas pero unidas por la comprensión de que la verdad rara vez proporciona el consuelo buscado, sino solo los cimientos necesarios para construir algo nuevo. Afuera, St. Mary Mead continuaba con su existencia adormecida, ajena a que bajo su plácida superficie habían salido a la luz secretos y demonios, habían sido nombrados y desterrados, o al menos encarcelado, que a veces era el mejor resultado posible en un mundo imperfecto, donde la justicia y la paz existían como ideales más que como garantías. 3 días después del arresto de Gerald Pemberton, Miss Marple convocó una pequeña reunión en la sala de estar de Eleanor en Hawthorne Lane. Los asistentes fueron cuidadosamente seleccionados. La propia Eleanor, pálida pero serena, vestía de negro no por luto sino por cierre. El inspector Slack, presente en calidad oficial, pero también con genuina curiosidad por saber cómo una solterona anciana había desentrañado lo que su investigación había pasado por alto. Irina Petrov, libre de sospechas pero cargando con una culpa que tardaría años en disminuir. El doctor Haydock, en representación de la conciencia médica y moral del pueblo. Raymond estaba sentado en un rincón con su cuaderno, documentando todo para una novela que algún día escribiría y dedicaría a su extraordinaria tía. La señorita Marple se acomodó en la silla junto a la chimenea, con su bolsa de labores a sus pies. Su actitud sugería más la de una anfitriona que recibe invitados que la de una detective que investiga un asesinato. Comenzó sin preámbulos. La naturaleza humana resulta infinitamente fascinante por su capacidad de autoengaño. Construimos elaboradas ficciones para justificar nuestras decisiones, excusar nuestras concesiones y explicar por qué las circunstancias nos obligaron a realizar acciones de las que decimos arrepentirnos. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose en cada persona con una suave evaluación. Thomas Ashford era una persona así. No era malvado por naturaleza, pero sí fundamentalmente débil. Durante la guerra trabajó como traductor, un puesto que le permitió acceder a refugiados desesperados por ayuda. Gerald Pemberton vio en este acceso una oportunidad para lucrarse. Slack se movió hacia adelante. Pemberton reclutó a Thomas para la operación de contrabando. El reclutamiento implica elección. Pemberton coaccionó a Thomas amenazándolo con revelar una indiscreción anterior. Algo menor que el miedo magnificó hasta convertirlo en una catástrofe. Thomas accedió a proporcionar documentación falsa a cambio de silencio y dinero.
Las agujas de la señorita Marple comenzaron su ritmo constante. La operación creció más de lo que ambos hombres habían previsto. Cientos de refugiados pagaron sumas exorbitantes por documentos que a veces eran legítimos, a veces presentaban fallos peligrosos. La mayoría logró ponerse a salvo. Algunos no. Quienes murieron o fueron arrestados se convirtieron en víctimas desafortunadas de un negocio lucrativo. Caterina Volkov fue una de las afortunadas, dijo Eleanor en voz baja. En efecto, Thomas desarrolló un afecto genuino por ella. Quizá incluso la amó, a su manera. Cuando la operación de Pemberton se volvió demasiado peligrosa, cuando las muertes aumentaron y las investigaciones se avecinaban, Thomas ayudó a Caterina a escapar a Canadá. El certificado de matrimonio que encontraste era auténtico, pero el matrimonio fue anulado antes de su partida. Thomas conservó su fotografía como recuerdo del único acto de bondad en años de encubrimiento del mal. ¿Por qué se casó conmigo entonces?, preguntó Eleanor. ¿Por qué no desapareció simplemente después de ayudar a Caterina? Porque Thomas anhelaba la normalidad. Quería creer que podía escapar de su pasado creando una nueva identidad en un pueblo tranquilo, con una esposa respetable y un trabajo común y corriente. De verdad intentó convertirse en el hombre con el que creías haberte casado. Pero Pemberton no lo liberaría, observó el doctor Haydock. Pemberton entendía depresión. Thomas conocía al detalle toda la operación. Guardaba registros, copias de todo, como seguro contra cualquier amenaza de Pemberton. Este chantaje mutuo mantuvo una tensa relación durante años. Thomas trabajaba en la firma de Pemberton, gestionaba cuentas legítimas y aparentaba normalidad mientras, paralelamente, ayudaba a tramitar documentos de inmigración fraudulentos. Irina habló por primera vez, con la voz quebrada por la emoción. Mi primo Víctor vino buscando la verdad sobre lo que les sucedió a tantos que pagaron y desaparecieron. Lo ayudé, pero no sabía que ayudarlo me costaría la vida. La expresión de la señorita Marple se suavizó. La muerte de Víctor fue un trágico accidente fruto de su pánico y su falta de juicio. Pero su llegada a St. Mary Mead desencadenó la violencia que siguió. Pemberton supo que alguien estaba investigando. No podía permitir que se descubriera. Así que mató a Víctor, confirmó Slack. Envenenó a Víctor con métodos que parecían naturales, utilizando setas similares a las que Irina podría recolectar. Luego trasladó el cuerpo a la cabaña de los Wickham para crear confusión y hacer que pareciera lo suficientemente sospechoso como para que la investigación se centrara en el asesinato en lugar de un envenenamiento accidental. ¿Pero por qué matar a Thomas?, preguntó Raymond. Si se estaban chantajeando mutuamente para que guardaran silencio, ¿por qué romper ese punto muerto? La muerte de Víctor lo cambió todo. Thomas se dio cuenta de que Pemberton mataría para proteger sus secretos. Asustado, Thomas empezó a hablar con el doctor Haydock sobre su paranoia y la sensación de ser seguido. Incluso consideró confesarlo todo a las autoridades. Miss Marple dejó su labor de punto y se dirigió directamente a Eleanor. El descubrimiento de sus falsas identidades impulsó a Thomas a confesar. Sabía que sus mentiras quedarían al descubierto. Sabía que su matrimonio prácticamente había terminado. No le quedaba nada que proteger, salvo su propia conciencia. Se puso en contacto con Pemberton y lo amenazó con revelarlo todo a menos que se entregara a las autoridades. Pemberton respondió organizando una reunión, dijo Eleanor, comprendiendo la situación. Exactamente. Pemberton sugirió reunirse en privado para discutir los términos. Thomas aceptó, con la esperanza de negociar su seguridad y tal vez incluso algún tipo de redención. En cambio, Pemberton le disparó en aquel claro y luego montó una elaborada escena para que el asesinato pareciera aleatorio, obra de alguien relacionado con la muerte de Víctor, en lugar de con décadas de fraude. El botón, interrumpió Slack. La evidencia plantada que apunta a Irina. Pemberton se había estado preparando para esta posibilidad. Conocía la relación de Irina con Víctor y sabía que podían incriminarla convincentemente. Obtuvo el botón gracias a su acceso a las pertenencias de su hermana. Lo colocó en la escena del crimen y dio por sentado que la investigación seguiría el curso obvio. Pero tú te diste cuenta, dijo Raymond con evidente orgullo. Me pareció que la escena era demasiado conveniente, demasiado pulcramente orquestada. Los crímenes reales son desordenados, caóticos, impulsados por la emoción más que por el cálculo. Este crimen fue orquestado como una obra de teatro, con el fin de desviar la atención del verdadero asesino.
La señorita Marple recuperó su labor de punto y reanudó su trabajo. Pemberton cometió un error crucial. Supuso que los registros de Thomas estaban guardados en algún lugar donde podría encontrarlos y destruirlos. No se percató de que Eleanor ya había fotografiado el libro de contabilidad. No previó que la muerte de Thomas desencadenaría investigaciones que destaparían irregularidades financieras que se extendían por décadas. Creía que podría eliminar las amenazas y seguir operando indefinidamente. Arrogancia, sentenció el Dr. Haydock. La perdición de los criminales a lo largo de la historia. Arrogancia y desesperación. Pemberton había cimentado su riqueza y posición en la explotación de personas desesperadas. Cuando ese pilar se tambaleó, mató 2 veces para preservarlo. Ahora pasará el resto de sus días en prisión, con su reputación destruida y su fortuna confiscada, para indemnizar a las familias de sus víctimas. La sala quedó en silencio mientras todos asimilaban la imagen completa que Miss Marple había pintado. Eleanor se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba a Hawthorne Lane, donde las hojas de otoño estaban esparcidas por el pavimento en patrones que parecían aleatorios pero que seguían las leyes del viento y la gravedad. Pasé 10 años construyendo una vida con un hombre al que nunca conocí. ¿Cómo puedo reconciliarme con eso? ¿Cómo puedo seguir adelante sabiendo que todo mi matrimonio se basó en mentiras? La señorita Marple se unió a ella en la ventana, con voz suave pero firme. Al reconocer que tu vida no fue del todo falsa, que el hogar que creaste fue real, y que la mujer en la que te convertiste durante esos años fue auténtica. Las mentiras de Thomas no borran tu crecimiento ni tus experiencias, simplemente significan que construiste algo hermoso sobre terreno inestable. Ahora debes decidir si demolerlo todo o rescatar lo que tiene verdadero valor. Eleanor se volvió para encarar a la anciana que había desentrañado los secretos de su marido con paciencia y sabiduría. ¿Cómo se mantiene la fe en las personas después de presenciar tanta oscuridad? La señorita Marple sonrió con una calidez sorprendente. Recordemos que por cada Gerald Pemberton, hay decenas de personas comunes que intentan obrar bien a pesar de la tentación y el miedo. Thomas era débil, pero ayudó a Caterina a escapar. Irina cometió errores terribles, pero actuó por amor a su primo. Incluso en las situaciones más oscuras, persisten pequeños destellos de bondad. Debemos buscar esos destellos, en lugar de sucumbir al cinismo. La reunión se dispersó lentamente, y cada persona regresó a una vida transformada para siempre por la revelación y la resolución. El inspector Slack estrechó la mano de la señorita Marple, con sincero respeto antes de marcharse. El Dr. Haydock prometió visitar a Eleanor con regularidad. Su preocupación profesional enmascaraba una profunda compasión personal. Irina abrazó a Eleanor con una fuerza sorprendente. 2 mujeres unidas por su vínculo con hombres cuyas decisiones habían truncado vidas inocentes. Raymond besó la mejilla de su tía y le susurró que era magnífica, lo que la hizo sonrojar y regañarlo por su excesivo sentimentalismo. Finalmente solo Eleanor y la señorita Marple permanecieron en la sala de estar, donde la luz de la tarde se filtraba oblicuamente por las ventanas y las motas de polvo flotaban en una suspensión dorada. «Gracias», dijo Eleanor sencillamente, «por preocuparte lo suficiente como para averiguar la verdad». La señorita Marple recogió su bolsa de labores y se preparó para partir. «La verdad siempre estuvo ahí, querida. Simplemente te ayudé a verla con claridad. Lo que hagas con esa claridad es decisión tuya. Pero recuerda que los finales siempre encierran la semilla de nuevos comienzos. Tu historia no ha terminado. Simplemente está entrando en un nuevo capítulo». Tras la marcha de Miss Marple, Eleanor se quedó sola en la casa que había sido su hogar, pero que nunca había llegado a sentirse como un verdadero santuario. Pensó en quemar las pertenencias de Thomas, vender la casa, huir a Yorkshire con su hermana y empezar de cero. Pensó en quedarse, en recuperar ese espacio, en transformarlo en algo que le perteneciera por completo. Pensó en Caterina, en Canadá, con 2 hijos y un marido que, presumiblemente, no mantenía identidades falsas ni llevaba registros que documentaran fraudes. Pensó en las coordenadas que la habían conducido a una verdad que no deseaba pero que necesitaba desesperadamente. Y pensó en las palabras de Miss Marple sobre las pequeñas luces en la oscuridad. Eleanor recorrió su casa habitación por habitación, viéndola con nuevos ojos, evaluando qué merecía ser conservado y qué requería ser desechado. Al anochecer ya había tomado su decisión. Mañana comenzaría a construir la vida que Eleanor Ashford eligió, en lugar de la vida que Eleanor Ashford heredó a través del engaño y la tragedia. No sería fácil.
No borraría el pasado, pero sería real, y después de 10 años de hermosas mentiras, la realidad se sentía como tierra firme bajo sus pies por primera vez. Diciembre llegó con una helada que transformó St. Mary Mead en algo sacado de una postal navideña, con superficies brillantes y humo que se elevaba de las chimeneas en columnas rectas hacia un cielo pálido. La señorita Marple estaba sentada en su cabaña junto a una chimenea que crepitaba con alegre indiferencia ante los dramas humanos. Su labor de punto avanzaba sin cesar, mientras su mente divagaba sobre los acontecimientos recientes y sus implicaciones. Raymond había regresado a Londres hacía semanas con cuadernos llenos de material para su próxima novela. Escribía con frecuencia. Sus cartas estaban repletas de preguntas sobre motivación y psicología, que la señorita Marple respondía con paciencia, y en ocasiones con cierta diversión ante su tendencia al melodrama. El inspector Slack había cerrado ambos casos, y en sus informes atribuía a las perspicacias de la señorita Marple un mérito mayor del que ella esperaba de un hombre que inicialmente se resentía de su participación. Gerald Pemberton esperaba el juicio, mientras su equipo legal se esforzaba por negociar reducciones de condena a cambio de testimonios contra otros implicados en un fraude migratorio que abarcaba varios países. El escándalo había llegado a los periódicos de Londres, con titulares sensacionalistas que competían con anuncios de viajes por la atención de los lectores. Irina Petrov había dejado de trabajar para el coronel Melrose y se había mudado a Edimburgo, donde su hermana regentaba una pensión. Antes de partir, visitó a la señorita Marple para expresarle su gratitud y disculparse por los engaños que habían complicado la investigación. La señorita Marple aceptó ambas disculpas con ecuanimidad, señalando que el miedo convierte en mentirosos incluso a personas honestas. El doctor Haydock pasó por allí aquella tarde de diciembre con una lata de galletas que había horneado su ama de llaves y chismes que había recogido durante sus rondas. Eleanor Ashford está vendiendo la casa de Hawthorne Lane, según informó mientras tomaba el té. Ha comprado una pequeña casa de campo cerca de la plaza del pueblo. Al parecer tiene planes de abrir una librería. Miss Marple sonrió al oír la noticia. Un nuevo comienzo en un entorno familiar. Muy acertada. ¿Crees que entonces estará bien? Creo que Eleanor descubrió una fortaleza que desconocía. Lo peor ya sucedió y sobrevivió. Ese conocimiento se convierte en la base para reconstruir su vida. El doctor Haydock comió 3 galletas en un silencio pensativo antes de volver a hablar. Todo este asunto nos hace preguntarnos cuánto conocemos realmente a alguien. Thomas Ashford vivió aquí durante años, parecía una persona completamente normal, y durante todo ese tiempo guardaba estos tremendos secretos. Las agujas de Miss Marple continuaron su ritmo. Todos guardamos secretos, algunos más importantes que otros. La cuestión no es si las personas ocultan partes de sí mismas, sino si esos aspectos ocultos perjudican a los demás. Hizo una pausa, meditando sus palabras. Thomas recurrió al engaño para escapar de errores pasados, pero su presencia allí no era del todo maliciosa. Trabajaba con honestidad, cuidaba sus propiedades y participaba en la vida del pueblo. El peligro provenía de Gerald Pemberton, de la codicia que veía a la gente desesperada como una oportunidad de lucro, de la disposición a matar antes que afrontar las consecuencias. Eres más comprensivo de lo que esperaba. No soy indulgente, soy realista. Los seres humanos somos criaturas complejas, capaces tanto de nobleza como de bajeza, a menudo en una misma persona. Reconocer esa complejidad no justifica las malas acciones, pero sí proporciona la comprensión necesaria para prevenir tragedias similares. El doctor Haydock terminó su té y se despidió, prometiendo regresar después de las vacaciones con novedades médicas, que sin duda le resultarían fascinantes. La señorita Marple permanecía sentada sola mientras el crepúsculo se cernía sobre sus ventanas, en su cabaña cálida y segura, repasando mentalmente el caso con satisfacción por la resolución, pero tristeza por el coste. 2 hombres habían muerto. Una mujer había pasado 10 años casada con un desconocido. Decenas de familias habían sido explotadas por delincuentes que se hacían pasar por ayudantes. Se había hecho justicia, pero la justicia no podía resucitar a los muertos ni borrar el trauma. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus reflexiones. Eleanor Ashford estaba de pie en el escalón, con un abrigo nuevo, el pelo peinado de forma diferente, y una expresión que reflejaba determinación en lugar de la hueca desesperación que la había caracterizado semanas antes. Espero no estar molestando. Jamás, querida. Entra, que estás muy fría.
Se acomodaron junto al fuego con té recién hecho, y el ritual de la hospitalidad creó un espacio para que la conversación se desarrollara de forma natural. Eleanor habló primero. Quería que supieras que recibí una carta de Caterina. Escribió después de enterarse de la muerte de Thomas y de la resolución del caso. ¿Qué dijo ella? Que Thomas era fundamentalmente buena persona a pesar de sus terribles decisiones. Que la ayudó cuando podría haber dejado que Pemberton la matara. Que ella lo perdona y espera que yo pueda encontrar la paz a pesar de todo. Puede. Eleanor contempló el fuego. Las llamas se reflejaban en unos ojos que habían visto demasiado pero que conservaban su claridad. Estoy trabajando en ello. Algunos días me enfado porque me engañó tan profundamente. Otros días me siento agradecida de que me eligiera entre todas las mujeres con las que podría haberse casado, de que nuestros años juntos fueran mayormente pacíficos, aunque se basaran en mentiras. Sobre todo, me siento aliviada de comprender por fin la verdad, por dolorosa que sea. Eso es un progreso saludable. Eleanor sonrió levemente. Te lo agradezco. Podrías haber dejado que la policía se encargara de todo. Podrías haberme permitido permanecer en la ignorancia mientras resolvían los asesinatos. En cambio, me involucraste en la investigación. Me obligaste a afrontar la realidad en lugar de huir de ella. Miss Marple dejó de tejer. Necesitabas encontrar esas respuestas por ti misma. Oírlas de segunda mano te habría dejado siempre con dudas, siempre con preguntas. Ahora tienes un conocimiento completo y puedes tomar decisiones informadas sobre tu futuro. Hablando de eso, dijo Eleanor con más entusiasmo, los planes para la librería avanzan. Ya tengo el contrato de alquiler. He encargado el inventario y he contratado a un carpintero para que construya las estanterías. Si todo sale según lo previsto, abrirá en febrero. ¿Qué tipo de libros tendrás en stock? De todo. Misterios, por supuesto, pero también poesía, historia, novelas clásicas y contemporáneas. Quiero crear un espacio donde se descubran conexiones inesperadas, donde la búsqueda lleve a la revelación, donde las historias ofrezcan esa verdad que a veces la realidad oculta. La señorita Marple la miró con aprobación. Has encontrado tu vocación. He encontrado un propósito, corrigió Eleanor. Si se convertirá en una vocación, está por verse, pero siento que es lo correcto. Algo que mi vida con Thomas nunca logró del todo. Elijo este camino en lugar de aceptar uno que las circunstancias y el engaño me impusieron. Hablaron hasta que la oscuridad se apoderó por completo del pueblo. Su conversación abarcó temas tanto profundos como mundanos, forjando una amistad nacida de la crisis pero sostenida por el respeto mutuo. Tras la partida de Eleanor, la señorita Marple regresó a su silla y a su labor de punto, mientras su mente contemplaba los patrones que había observado durante décadas, viendo cómo la naturaleza humana se revelaba en pequeños pueblos donde todos se conocían, pero los secretos persistían en las sombras. Pensó en Thomas Ashford, intentando huir de su pasado creando falsos presentes, sin comprender nunca que la redención requería confesión en lugar de ocultamiento. Pensó en Gerald Pemberton, que había amasado una fortuna a costa del sufrimiento, creyendo que el dinero podría aislarlo indefinidamente de las consecuencias. Pensó en Katerina Volkov, que escapó a Canadá y construyó una vida honesta, demostrando que los nuevos comienzos eran posibles para aquellos lo suficientemente valientes como para reclamarlos. Pensó en Eleanor, transformando la tragedia en oportunidad, negándose a dejar que el engaño definiera los años que le quedaban. Y pensó en el propio St. Mary Mead, ese pueblo tranquilo que periódicamente se revelaba como escenario de una oscuridad comparable a cualquier crimen urbano, recordando a los observadores que el mal florecía allí donde la debilidad humana se cruzaba con la oportunidad, pero también que la bondad persistió, que las personas se ayudaron mutuamente a pesar del riesgo, que las comunidades se unieron en torno a las víctimas, que la justicia finalmente prevaleció, aunque imperfectamente. El fuego ardió a menor intensidad a medida que se acercaba la medianoche. Miss Marple terminó su labor de punto, una bufanda para su sobrino nieto que se quejaba perpetuamente del frío londinense, y la apartó satisfecha. Fuera de su ventana, la nieve comenzó a caer en suaves copos que se acumularon en los alféizares de las ventanas y los senderos del jardín, cubriendo el pueblo de un blanco prístino que perduraría hasta que el tráfico matutino y la vida cotidiana perturbaran su perfección. Miss Marple contemplaba la nieve con aprecio por su belleza efímera y aceptando su inevitable deterioro. Como la naturaleza humana, reflexionó, capaz de una gracia asombrosa,
pero siempre vulnerable a las manchas de la vida. Se levantó y se preparó para acostarse, con movimientos metódicos, la mente en paz con los misterios resueltos y las aldeas protegidas, y sabiendo que el día siguiente traería nuevos enigmas que requerirían su particular combinación de sabiduría y observación. Porque esa era la naturaleza de la existencia en lugares donde la gente vivía muy cerca unas de otras, manteniendo las apariencias mientras guardaba secretos, mostrando civilidad mientras sentía resentimiento, aparentando normalidad mientras ocultaba verdades extraordinarias. Miss Marple lo entendió no con cinismo, sino con una compasión ganada a lo largo de décadas de presenciar tanto los mejores como los peores impulsos de personas comunes que se enfrentaban a circunstancias extraordinarias. Se metió en la cama mientras las campanas de la iglesia repicaban a medianoche. Su sonido se propagaba por el aire helado con una claridad cristalina. Al día siguiente, Eleanor continuaría construyendo su librería. Irina comenzaría su recuperación en Edimburgo, rodeada de su familia. Caterina criaría a sus hijos en Toronto, recordando ocasionalmente al hombre que le salvó la vida a pesar de sus muchos fracasos. Y la señorita Marple se dedicaría a cuidar su jardín, asistir a los servicios religiosos, tejer junto al fuego y permanecer atenta a la próxima perturbación de la tranquilidad del pueblo que requeriría sus talentos particulares para ver la verdad bajo el engaño superficial. Porque el mal nunca descansa para siempre, ni tampoco aquellos comprometidos con combatirlo. Pero esta noche, en este preciso instante, St. Mary Mead duerme plácidamente bajo su manto de nieve. Y eso fue suficiente. El fin.